Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Mauricio y manejo tráiler desde hace casi 2 décadas. Lo mío son las rutas largas, esas que atraviesan el país de punta a punta. He visto de todo: accidentes horribles, robos descarados, carreteras partidas por deslaves, animales que se te cruzan en plena madrugada. Pero nunca algo como lo que viví esa noche en Querétaro. Eran cerca de las 3 de la mañana. Iba cargado de piezas mecánicas desde Guadalajara, con destino a Puebla. Decidí tomar la libre, la vieja carretera que pasa por San Juan del Río y rodea parte del estado. La autopista estaba en reparación y además esa noche me sentía más tranquilo conduciendo por caminos menos transitados. Craso error. La madrugada estaba particularmente callada. La luna apenas se asomaba detrás de unas nubes delgadas y el paisaje era puro campo. Parcelas vacías, árboles retorcidos y de vez en cuando una casita con luces tenues que parecían veladoras. Llevaba un termo de café, pero ya estaba frío. El cansancio me empezaba a apretar los párpados, así que decidí abrir la ventana para que el aire me despertara un poco. Fue entonces que vi las luces. Eran 3 conos de luz clavados en medio del camino, justo antes de una curva cerrada. Al acercarme, noté una camioneta blanca estacionada de forma atravesada y 3 sujetos con chalecos reflejantes y conos naranjas. Pensé que se trataba de una revisión de rutina, de esas que pone la Guardia Nacional de vez en cuando. Bajé la velocidad y me puse a un lado como marcan las normas. Uno de los hombres se me acercó. No traía uniforme, pero sí una gorra negra con una insignia ilegible. Tocó la puerta y me pidió los documentos. Me sonaba raro que no llevaran una patrulla visible ni luces reglamentarias, pero como uno ya está acostumbrado a todo tipo de operativos improvisados, no quise cuestionar. ¿Todo bien, jefe?, preguntó el tipo mientras revisaba la carpeta con mi guía de carga. Todo en orden. Vengo desde Jalisco y voy a Puebla. ¿Qué lleva? Piezas de suspensión, nada raro. Él asintió con la cabeza, pero sus ojos no dejaban de escanear el interior del tráiler. No me gustó la forma en que los otros 2 se movían. Uno se fue hacia la parte trasera del camión y el otro comenzó a dar vueltas alrededor, como si estuviera buscando algo más que irregularidades. Me puse tenso. ¿Van a revisar el contenido?, pregunté con cautela. Procedimiento, jefe. No tarda, me respondió, pero ya había dejado de fingir una sonrisa. Escuché cómo el tipo de atrás abría una de las compuertas. Me bajé de la cabina por instinto, pero el que estaba conmigo me puso una mano firme en el pecho. Mejor no se baje, no queremos que se lastime. Ahí supe que algo estaba mal. ¿Me pueden mostrar sus credenciales?, pregunté con un tono que intentaba sonar firme. El tipo me sonrió de lado. ¿Quiere cooperar o se nos va a poner complicado? En ese momento sentí el peso real de la situación. No era un retén oficial. Era una emboscada, una de tantas que les pasa a los que manejamos de noche y que luego nadie cuenta porque no hay nadie para contarla. Pensé en mi esposa, en mis hijos. No me podía quedar ahí esperando a que me bajaran, me robaran, o peor. Hice lo único que se me ocurrió. Di un paso atrás, fingí bajar la mirada y de pronto corrí de vuelta a la cabina. El tipo gritó, intentó agarrarme, pero ya estaba subiéndome. Cerré la puerta con seguro, metí reversa y aceleré con fuerza. Escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído o alguien hubiera intentado sujetarse. Uno de los tipos me apuntó con algo que no alcancé a distinguir. Tal vez era un arma. Giré con dificultad y me lancé hacia el carril contrario. Los conos volaron por los aires y la camioneta apenas si alcancé a esquivarla. No me detuve. Ni siquiera miré por los espejos. Lo único que hice fue conducir como si me persiguiera el mismísimo diablo. Recorrí unos 20 kilómetros más antes de atreverme a detenerme en una estación de servicio. Había un Oxxo iluminado, vacío, y un par de tráileres estacionados. Me metí al baño, me lavé la cara y me quedé viendo mi reflejo por unos minutos.
No estaba sangrando, no tenía heridas visibles, pero el temblor en las manos no se me quitaba. Cuando le conté a los otros traileros lo que me había pasado, uno de ellos, un tipo canoso con cara de perro viejo, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Eso ya ha pasado antes por esa ruta. Esos no son bandidos comunes. No les interesa la mercancía, ni el dinero. A veces se llevan al conductor. ¿Y para qué?, pregunté, esperando que su respuesta no tuviera sentido. El hombre solo me miró serio. A veces los traileros aparecen días después, caminando por la carretera, sin memoria, sin lengua. Dormí unas horas en la cabina, con el seguro puesto y un cuchillo de caza en la mano. Cuando amaneció, tomé la autopista, sin importar que tuviera que dar más vuelta y pagar más. Llegué a Puebla al mediodía y entregué la carga como si nada. Pero desde entonces, cada vez que paso por Querétaro, me aseguro de no hacerlo de noche. Y si veo luces en la carretera, desacelero. Pero no me detengo, porque hay retenes que no están ahí para revisar papeles, están ahí para desaparecerte. La carretera Cuacnopalán, Oaxaca, tiene fama entre los traileros por sus curvas traicioneras y sus pendientes empinadas. Pero para mí, esa noche maldita dejó de ser solo una advertencia de tránsito, se convirtió en una herida que jamás va a sanar. Mi esposa, nuestros 2 hijos y yo regresábamos de un fin de semana en Tehuacán. Íbamos en la camioneta de mi cuñado, una Toyota vieja pero resistente, prestada porque nuestro carro se había descompuesto. Eran como las 10:30 de la noche. Había llovido durante la tarde, y aunque el pavimento ya estaba seco, la neblina seguía bajando con fuerza en los tramos altos. Yo iba manejando. Mis hijos, uno de 8 y otro de 5 años, ya dormían abrazados a una cobija. Mi esposa revisaba el celular buscando alguna señal para enviar un mensaje a su hermana, avisándole que ya íbamos de regreso. El camino era solitario, y entre curva y curva, la oscuridad parecía tragarse los faros. No había luces, ni postes, ni letreros por varios kilómetros. Fue justo después de una curva prolongada, cerca de un tramo en bajada, cuando pasó. Pisé el freno como siempre al entrar en la pendiente, pero el pedal se fue hasta el fondo. Nada. Volví a pisar, con más fuerza. Nada. ¿Qué pasó?, preguntó mi esposa al ver mi rostro. No frena, no frena, grité, sujetando el volante con ambas manos, con los nudillos blancos por la presión. La camioneta comenzó a tomar velocidad rápidamente. Entramos en la bajada y los árboles pasaban a nuestro lado como fantasmas. Mi corazón martillaba. Intenté bombear el freno, meterle cambios, usar el freno de mano, todo. Nada detenía esa chingadera. «Agarra a los niños», le grité a mi esposa, que apenas alcanzó a cubrirlos con su cuerpo mientras yo trataba de mantener el control. En el fondo de la pendiente vi un letrero borroso entre la neblina. Decía algo como «curva cerrada a 100 metros». Sabía que si seguíamos a esa velocidad íbamos a volcar. En el último segundo, logré desviar la camioneta hacia una especie de cuneta, una salidita de grava junto a una zanja. La camioneta se detuvo dando un brinco que casi nos voltea. Todo tembló y escuchamos cómo las llantas patinaban en la grava hasta quedar atrapadas. El motor se apagó. Hubo silencio. Solo el jadeo de mi esposa y el llanto de los niños, que despertaron entre gritos. ¿Están bien? ¿Están todos bien?, pregunté, temblando, con las manos aún aferradas al volante. Asintieron, entre lágrimas. Bajé como pude para revisar el daño. El cofre echaba humo. El motor estaba caliente, pero no parecía haber fuego. Las luces aún funcionaban. Busqué señal, pero el teléfono no agarraba nada. Ni un pinche palito. La neblina había bajado más, y el silencio era tan espeso que cualquier crujido en el monte parecía un grito. Intenté calmarme. Le dije a mi esposa que nos quedaríamos dentro de la camioneta hasta que pasara alguien. Pero la carretera estaba muerta. Ni luces, ni motores. Nada. Y entonces aparecieron. Primero pensé que era una patrulla. Vi 2 faros acercándose lentamente desde la cima de la pendiente. Pero no traían torreta, ni destellos. Era una camioneta negra, grande, de esas con rines gruesos y vidrios polarizados.
Se detuvo frente a nosotros. Se bajaron 4 hombres. Ninguno dijo nada al principio. Uno se acercó y tocó el cristal de mi puerta. ¿Todo bien, jefe?, preguntó con una voz pausada, que no sonaba ni amable ni hostil, solo seca. Asentí. Le expliqué lo del freno, que íbamos con los niños, que necesitábamos ayuda. Él asintió. Luego giró la cabeza hacia los otros 3. Uno de ellos ya traía un rifle en la mano. Otro rodeó la camioneta por el lado del copiloto. Van a bajarse despacito. No hagan pendejadas. No es personal. Mi esposa empezó a gritar. Los niños lloraban. Yo no podía moverme. Lárguense. No tenemos nada, les grité, desesperado. Uno de ellos rompió el vidrio de la puerta trasera con la culata del arma. Grité. Sentí como si se me hundiera el mundo en el pecho. Corrí hacia atrás, pero ya estaban sacando a mi hijo menor, a jalones. «No, cabrón, déjalo». Me abalancé sobre él, pero el del rifle me golpeó en la cara con la culata. Caí al suelo. El sabor a sangre me llenó la boca. «Tranquilo, cabrón, no me hagas que te truene aquí». Escuché a mi esposa suplicar. Los niños chillaban. Uno de los tipos empezó a revisar la cajuela, el tablero, buscando algo. No sé si querían droga, dinero o solo joder. Pero entonces, algo cambió. Uno de ellos se acercó al tipo del rifle y le murmuró algo. Señaló la curva de donde habían venido. El tipo frunció el ceño. Se les notaba la prisa. «Nos vamos», dijo uno. Y sin más, soltaron a mi hijo, que cayó llorando. Subieron a su camioneta y arrancaron como alma que lleva el diablo. Quedamos en silencio. No entendíamos qué había pasado. Minutos después, se escucharon motores. Pero no eran los de ellos. Eran 2 camionetas más, esta vez sí con luces de policía estatal. Se detuvieron a lo lejos. Uno de los oficiales se bajó y caminó hacia nosotros. ¿Están bien?, preguntó, mientras revisaba el interior de nuestra camioneta. Les contamos lo ocurrido. Tomaron nota. No parecía sorprenderles mucho. Por esta zona, a veces se esconden en las pendientes, nos explicó el oficial. Esperan que alguien tenga un accidente o una falla para caerles. Ya tenemos reportes, pero nunca los agarramos. Son rápidos, conocen el terreno. Me ofrecieron escoltarnos hasta Oaxaca, cuando una grúa viniera por la camioneta. Mi hijo no dejó de temblar en todo el trayecto. No nos robaron nada, no nos mataron, ni nos secuestraron. Pero esa noche nos arrancaron algo que nunca recuperamos. La confianza en el camino, en la noche, en la posibilidad de que todo estará bien si haces lo correcto. Desde entonces, no manejo de noche, ni siquiera por el periférico. Cada vez que un coche se me acerca sin luces, mi cuerpo se prepara para lo peor. Y cada vez que veo una pendiente en carretera, siento que vuelvo a esa boca del infierno donde el freno no sirve, el monte te traga, y nadie está para ayudarte. No sé exactamente en qué momento tomamos la peor decisión del viaje, pero estoy segura de que fue antes de subirnos al autobús en la Terminal Sur. Me llamo Carla y junto con mi amiga Leti planeamos un fin de semana en Acapulco. Nada ostentoso, solo 2 amigas escapando del estrés, buscando sol y mar. El plan era simple, salir de madrugada en autobús, dormir en el camino y despertar allá. ¿Qué podía salir mal? La terminal estaba medio vacía, con ese aire a fritanga rancia y café barato que se cuela en la ropa. Nos subimos al camión de la línea Águila Dorada justo a las 4. El chofer era un señor ya grande, de esos que parecen haber pasado toda su vida entre ruedas y asfalto, y el ayudante, un muchacho flaco con cara de no haber dormido en días. Nos sentamos casi al final del camión, en los asientos del lado izquierdo, justo sobre la llanta. Todo iba bien. Dormitábamos mientras el camión devoraba kilómetros y de fondo se oía la película de turno, una comedia vieja que nadie miraba. Fue por ahí del kilómetro 100 cuando todo cambió. El camión se detuvo en seco, sin aviso. No era un alto normal, fue brusco, violento, de esos que te lanzan hacia el respaldo del asiento de adelante. El chofer se paró nervioso, habló con su ayudante en voz baja. Pensamos que era una falla mecánica o algo, pero no. Nos pidió que no nos bajáramos, que era solo un minuto. Lo raro fue que ni siquiera se detuvo en una gasolinera o zona de descanso. Estábamos en plena autopista, con la nada a ambos lados. Solo maleza, brecha seca y luz de faros.
Unos minutos después, 2 hombres subieron al camión. No eran pasajeros. Uno vestía con chamarra negra y pantalón entallado, como esos narquitos de medio pelo que uno ve en los noticieros. El otro era más alto, callado, con una mirada que no me gustó nada. No dijeron palabra. El chofer reanudó la marcha como si nada. El tipo alto caminó pasillo arriba, observando a todos. Leti y yo nos quedamos quietas, en silencio, como si el movimiento atrajera peligro. El tipo se detuvo frente a un señor gordo, de traje mal planchado, que dormía roncando. Sacó una navaja de esas que se abren con un chasquido seco y lo despertó con una bofetada. «Dinero, rápido, o te duermes para siempre», dijo, sin levantar la voz. El señor no entendía qué pasaba, balbuceaba. El otro tipo, el de la chamarra, le revisaba los bolsillos. Le quitaron cartera, reloj y hasta los zapatos. Nadie se movía. Nadie hablaba. Uno por uno fueron pasando entre los asientos, exigiendo lo mismo: teléfonos, carteras, joyas. A quien se resistía, le daban un golpe. Al chofer lo tenían bien controlado, conduciendo despacio, siguiendo instrucciones que no escuchábamos. Fue entonces cuando entendí que no era solo un asalto, era un secuestro express. A Leti le temblaban las manos. Me miró, buscando una respuesta que yo no tenía. Nuestro turno se acercaba. Yo llevaba mi celular escondido dentro del brasier. No era mucho, pero era algo. Leti no fue tan precavida. Cuando el de la navaja llegó a nosotras, nos miró con detenimiento. No dijo nada por un instante, solo observó. Me pareció ver que le brillaban los ojos como quien decide si mata una gallina para cenar. Nos revisó con desgano, como si estuviera ahorrando energías para lo que vendría después. «Ustedes dos, al frente. Ahora». No me moví. Nadie en el camión se movía. Todos fingían estar dormidos. Pero Leti se levantó, y yo la seguí. Nos hicieron sentarnos justo detrás del chofer. El ayudante ya no estaba. Alguien lo había reemplazado. El tercero. Un tipo gordo con tatuajes en el cuello y una pistola a la vista. «Nos bajamos en la siguiente desviación», ordenó. La autopista siguió en silencio. El camión iba lento, como si supieran exactamente dónde iban. Yo temía que nos llevaran al monte, a una casa perdida en Guerrero. Había escuchado historias, sabía cómo terminaban. Algunas veces los encontraban, otras veces no. «Tú, la güerita», le dijo el del cuello tatuado a Leti. «¿Traes el pin del celular?» Ella negó con la cabeza, asustada. El tipo la abofeteó. Ahí fue cuando hice lo que nunca pensé que haría. Fingí un ataque. Me retorcí en el asiento, como si me diera un ataque epiléptico. Espuma fingida con saliva, temblores. El de la pistola se sobresaltó. Leti gritaba. El camión zigzagueó. «¿Qué chingados le pasa? ¡Haz algo, idiota!», gritó el tipo de la chamarra al chofer. Y ese fue el momento exacto. El chofer, que hasta entonces parecía obediente, giró el volante de golpe. El camión se salió del carril, se fue hacia la cuneta y se detuvo en seco, levantando polvo y lodo. Los 3 tipos cayeron al suelo. El chofer, que en realidad era un veterano exmilitar, sacó una escuadra oculta bajo el asiento y disparó al aire. Nos gritó que corriéramos. Leti me jaló del brazo, todavía confundida. Bajamos del camión corriendo entre matorrales, con los pies arañados y los gritos detrás de nosotras. Escuchamos un disparo, luego otro. Corrimos sin ver atrás hasta encontrar una brecha con luces. Era una patrulla. El chofer había avisado por radio en código. Había todo un operativo encubierto para atrapar esa banda. Nos salvamos, por poco. Leti no volvió a subirse a un camión. Yo, desde entonces, reviso 2 veces la ruta, el chofer, los pasajeros. El trayecto a Acapulco nunca volvió a ser igual. Me llamo Braulio y soy chofer de transporte foráneo. Llevo más de 20 años manejando entre Monterrey y la frontera, especialmente por la carretera libre a Nuevo Laredo. Ya conoces la fama que tiene, peligrosa, desierta por tramos y con demasiadas historias que prefieren no contarse. Pero para quienes vivimos del volante, no hay opción. Hay que mover la carga, sin importar lo que se atraviese en el camino. Esa noche cargué en el centro de Monterrey y salí tarde, como eso de las 10. El cliente urgía la entrega antes de mediodía del día siguiente, así que preferí no dormir en el patio de maniobras.
El clima estaba seco, con un calor pegajoso que no daba tregua ni a esas horas. Puse el aire del tráiler al mínimo y dejé que el camino me fuera arrullando. Pasando Sabinas Hidalgo, la carretera empezó a vaciarse. Ya no había luces rojas de otros vehículos ni reflejos de faros a lo lejos. Solo yo, el rugido constante del motor y el desierto nocturno. Iba concentrado, repasando mentalmente las rutas de descarga y los tiempos, cuando lo vi. Era un niño, solo, a la orilla del camino. Frené de golpe, más por reflejo que por decisión. Estaba en medio de la nada, sin pueblos cercanos. El niño parecía de unos 7 u 8 años. Llevaba una camiseta blanca llena de tierra, los shorts desgarrados y una mancha roja que le cruzaba desde el hombro hasta el pecho. Me quedé inmóvil unos segundos, dudando si mis ojos me jugaban una mala pasada. Pero no, ahí estaba, inmóvil, viéndome. Bajé la ventanilla y le grité desde el tráiler sin moverme. «¿Qué haces aquí? ¿Estás bien?» No respondió. Solo levantó la mano con lentitud y señaló hacia la maleza del otro lado de la carretera. Yo no veía nada. Ni un coche, ni luces, ni señales de un accidente. Nada. Apagué el motor, tomé la linterna y bajé con cautela. El aire afuera estaba denso, caliente, y se sentía un olor metálico que no supe si era del motor caliente o algo más. El niño no se movió. Sus ojos estaban fijos en mí, pero sin expresión. «¿Dónde está tu familia? ¿Qué pasó?», pregunté, acercándome con pasos lentos. Él giró sobre sus talones y caminó hacia el monte. Fue entonces que sentí la duda como un golpe seco en el estómago. Algo no estaba bien. Nadie en su sano juicio dejaría a un niño solo en esa carretera, mucho menos herido. Pero al mismo tiempo, ¿qué si necesitaba ayuda de verdad? ¿Qué si se escapó de algo? Caminé detrás de él, apenas unos metros. El faro de mi linterna apenas rompía la oscuridad. El niño se detuvo cerca de un árbol torcido, y ahí, justo ahí, lo vi. Un segundo niño. Este estaba sentado en el suelo, con la cabeza caída hacia el pecho. No se movía. Fue entonces que mis alarmas internas se dispararon. Esto no era normal. Esto no era un accidente. Esto era una emboscada. Retrocedí un paso y lo escuché. Un crujido. No de ramas, sino de pisadas pesadas. Adultos, varios. Me giré hacia el monte, apuntando con la linterna, y solo alcancé a ver sombras moverse rápido, cerrando el paso de regreso al tráiler. Corrí sin pensar, sin mirar atrás. Salté hacia el camino, escuchando gritos entre la maleza. Voces masculinas, urgentes, diciendo cosas que no entendía del todo, pero una sí quedó clara. «Deténlo, no lo dejes subir». Corrí más fuerte. El tráiler estaba a unos 20 metros. Las llaves en la mano temblorosa, el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Subí, cerré la puerta, y justo cuando giraba la llave, algo golpeó la ventanilla del copiloto. Era una piedra, o algo parecido. El cristal resistió, pero vibró con fuerza. Encendí el motor, pisé el acelerador. Las ruedas patinaron unos segundos en la gravilla y luego me impulsaron hacia adelante. Vi por los espejos retrovisores. 4 figuras corrieron hacia la carretera. Una de ellas llevaba algo brillante en la mano, como un machete. Otra sostenía al niño de camiseta blanca. Lo alzaron como si fuera un trozo de carne y lo aventaron hacia la maleza. No era un niño, era una carnada. No paré hasta llegar a un retén de la Guardia Nacional cerca del kilómetro 150. Me costó trabajo hablar. Me bajé del tráiler pálido, temblando. Los oficiales me rodearon, y cuando les conté, uno de ellos no se sorprendió. «Ya van 3 choferes esta semana que reportan lo mismo», dijo uno, serio. «Pero cuando vamos, ya no hay nada, ni rastros, ni huellas, ni sangre». Esa noche dormí ahí, junto al retén, con la cabina cerrada con seguro y un cuchillo en la mano. Al día siguiente entregué la carga, pero no regresé por la libre. Preferí la cuota, aunque me costara más. Desde entonces no manejo de noche, ni por esa carretera. Y cada que veo a un niño en la calle, me acuerdo de esos ojos vacíos que me miraban sin expresión. No eran ojos de alguien que necesitaba ayuda, eran parte de una trampa, una que casi no cuento. Ese martes comencé el último viaje alrededor de las 10. Lloviznaba apenas, de esa lluvia fina que nomás moja sin avisar,
y el frío se colaba por los huecos mal sellados de la puerta corrediza. El centro ya estaba casi vacío cuando recogí a los últimos 2 pasajeros. Un señor de unos 40 años con chamarra de mezclilla y una mujer que no alcancé a verle bien la cara porque traía la cabeza agachada y una bufanda cubriéndole media cara. Subieron en silencio y se sentaron hasta atrás, uno a cada extremo. Tomé la ruta habitual hacia el norte. A esa hora no hay tráfico, así que puedes hacer buen tiempo, aunque siempre paso por el Boulevard Everardo Márquez con cuidado. Hay tramos donde las luces simplemente no funcionan y todo se vuelve sombra. A mitad del trayecto, entre los outlets y villas de Pachuca, la mujer me gritó que se bajaba. Frené donde me dijo y cuando giré para verla, ya estaba junto a la puerta, con la cabeza aún baja. «Gracias, chofer», murmuró con una voz tan baja que apenas la escuché. Salió sin hacer ruido. El señor de la chamarra se había movido al asiento del medio. Me pareció raro porque había muchos espacios vacíos, pero no dije nada. Cada quien sus rarezas. Seguí la ruta. Lo siguiente fue el puente que conecta con el fraccionamiento Juan C. Doria. Allí me di cuenta de que el espejo retrovisor no me devolvía su reflejo. El señor ya no estaba en el asiento del medio. Giré la cabeza discretamente mientras esperaba la luz verde. Estaba otra vez hasta atrás, en el mismo lugar donde había subido. En la penumbra, parecía que me miraba directamente. Me dije que estaba paranoico. Tal vez es el cansancio, pensé, y seguí conduciendo. Unos 5 minutos después, me pidió que lo dejara por el puente de La Paz. No me pareció raro, aunque no es común que alguien se baje por ahí a esa hora. Frené a la orilla. Cuando volteé para decirle que ya habíamos llegado, no lo vi. ¿Va a bajar?, pregunté, alzando un poco la voz. No hubo respuesta. «Jefe, aquí es». Me giré por completo. La combi estaba vacía. Me bajé de inmediato. Abrí la puerta lateral para revisar. Nada. La calle también estaba desierta. Solo el sonido de los transformadores zumbando en los postes. Volví a subir, sintiendo el corazón acelerado. «Ya estás grande, Aurelio, no seas pendejo», me repetí. Tomé la ruta de regreso, pero no me sentía bien. Había algo raro en la atmósfera. Todo estaba demasiado callado. Pasé por la avenida Universidad y al cruzar frente al hospital del IMSS, vi algo en la banqueta. Era la misma mujer, la que se había bajado antes, esta vez sin bufanda. Me miraba de frente. No paré. No podía. Al llegar al paradero final en el centro, me quedé unos minutos dentro de la combi con el motor encendido. Revisé los espejos, los asientos. Todo parecía normal. Solo cuando me incliné para recoger una botella vacía del suelo, vi algo que me congeló. En el último asiento había una tarjeta, una identificación. La foto era del hombre de la chamarra. Nombre: Miguel R. Gómez. Fecha de nacimiento: 1974. Pero lo que me impactó fue la fecha de fallecimiento. Estaba escrita a mano en la parte trasera: 23 de octubre, 2020. No sabía qué hacer. Guardé la tarjeta en la guantera, pero no pude dormir esa noche. Me levanté temprano al día siguiente y fui a buscar respuestas. En la colonia donde la mujer se había bajado, pregunté en una miscelánea. La señora que atendía me miró raro cuando le pregunté si alguien se parecía a la mujer que describí. «Ah, usted dice Lidia, la muchacha de la bufanda», asentí. «Murió hace como 3 años. La atropellaron saliendo del trabajo. Ahí mero donde dice usted que se bajó». No supe qué responder. Le di las gracias y me fui. No volví a hacer ese recorrido por varios días. Luego, por necesidad, regresé. Pero cambié la ruta nocturna. Ya no paso por el bulevar ni por el puente de La Paz. Y desde entonces, cada noche antes de arrancar, reviso bien cada asiento. Porque en esta ciudad donde el viento huele a tierra mojada y los cerros vigilan en silencio, uno nunca sabe con quién comparte el camino. Mi nombre es Martín, tengo 27 años y manejo un camión de carga de 3 toneladas que recorre la carretera federal 190 entre Oaxaca y el istmo de Tehuantepec. No soy nuevo en esto. Desde los 20 he andado de un lado a otro moviendo mercancía para una distribuidora de refacciones automotrices, y aunque muchas veces me ha tocado lidiar con caminos destrozados, bloqueos, retenes y hasta asaltos, lo que viví esa noche no tiene nombre.
Salí de Oaxaca a eso de las 6, con el cielo empezando a oscurecer. Llevaba amortiguadores, balatas y filtros para talleres mecánicos de Juchitán y Salina Cruz. No era un cargamento valioso como tal, pero sí uno necesario. El camino ya me lo sabía de memoria: tomar la 190, pasar por Tlacolula, luego por El Camarón y Matatlán. Pero esa noche algo me dijo que no iba a ser como las demás. Pasando San Pedro Totolapam, el clima se puso raro. Una neblina densa cayó de golpe, sin aviso. Bajé la velocidad. Tenía que ser precavido. En esa zona los barrancos no perdonan. Aún así, sentía que todo estaba tranquilo. No había tráfico, solo uno que otro carro particular y algunas luces lejanas que se perdían en las curvas. Fue en el kilómetro 83 donde el infierno se desató. Vi las piedras primero. No eran piedritas cualquiera, eran bloques de tamaño mediano, colocados con intención, una tras otra formando una barricada improvisada que ocupaba casi todo el ancho de la carretera. Frené en seco. El chirrido de los frenos se escuchó más fuerte de lo normal por lo vacío del entorno. «¿Qué carajos?», murmuré, asomándome por la ventana. Me bajé con la lámpara que siempre cargo. No vi a nadie, pero sabía perfectamente lo que eso significaba. Era una emboscada. Bloquear el camino con piedras es una técnica vieja, usada por rateros para hacerte parar, bajar y luego emboscarte. Volteé hacia atrás. Oscuridad total, ni un alma. Delante, la misma cosa. Me subí de nuevo y metí reversa. Intenté regresar, pero apenas avancé unos 20 metros cuando escuché el primer golpe seco contra la caja del camión, como si le hubieran aventado una piedra o algo más pesado. «¡Hijos de puta!», grité, encendiendo la marcha otra vez. La segunda piedra rompió el vidrio trasero del lado derecho. No podía ver quién lo hizo. Solo sabía que venían del monte. No había tiempo que perder. Tomé la mochila con mis papeles, mi teléfono, mi cartera y una botella de agua. Bajé del camión y me lancé a la maleza del lado izquierdo de la carretera sin pensar en más. Corrí sin dirección, solo con el objetivo de alejarme. Me metí entre arbustos, matorrales, rocas y caminos de tierra que ni sabía que existían. El aire estaba húmedo, cargado con el olor a tierra mojada, hojas podridas y algo más que no identifiqué. Me raspé los brazos, me torcí el tobillo, pero seguí corriendo. Cuando por fin paré, estaba jadeando, cubierto de lodo hasta las rodillas. Saqué el celular, pero no había señal, ni una rayita, tampoco luces a la vista. Solo el sonido de grillos, ramas quebrándose a lo lejos y mi respiración agitada. Me escondí tras una roca grande y traté de ordenar mis pensamientos. Sabía que si me quedaba quieto, podían encontrarme, pero no tenía idea de a dónde ir. Era sierra pura. Solo sabía que la carretera estaba al oeste. Caminé por horas, sin dirección fija, sin señales, guiado solo por la esperanza de toparme con un rancho, un camino de terracería, lo que fuera. Y lo encontré. Bueno, algo parecido. Una vereda angosta que bajaba entre los árboles, como hecha por ganado o motos de campo. Seguí por ahí. Bajaba lento, cojeando, usando una rama gruesa como bastón. Escuché un motor a lo lejos y me detuve. Me escondí. Era una moto, 2 tal vez. Pasaron por la carretera y luego silencio. Seguí avanzando hasta que vi una casa, una construcción vieja, de adobe y lámina, con una pequeña luz apenas visible a través de una ventana. Dudé, claro que dudé, pero ya no podía más. Toqué la puerta con miedo. Esperé. Una señora de unos 50 abrió, descalza, con una lámpara de mano. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin miedo, pero con tono firme. Le conté todo, o bueno, lo suficiente. Que me habían emboscado en la carretera, que venía huyendo. Me dejó pasar. La casa era humilde pero seca, con un olor fuerte a café y humo de leña. Me dio agua y una cobija. «Aquí no pasa nadie de noche», me dijo. «Si te vieron, van a buscarte». Esa frase me heló más que el aire de la madrugada. La señora se llamaba Eustolia. Vivía sola. Me dejó quedarme en un cuartito donde guardaba herramientas y costales de maíz. Cerré con tranca desde adentro y apenas pude, me dormí, o me desmayé, no sé. Desperté cuando el sol ya estaba arriba. Eustolia me preparó un café cargado y me dio un pedazo de pan. «Tienes que irte ya. No confíes en nadie hasta que estés en el pueblo». Salí de ahí con la ropa húmeda, el tobillo hinchado y la cabeza aún nublada.
Me tomó 3 horas llegar a una carretera secundaria. De ahí hice señas a una camioneta que por suerte me levantó. Me dejaron en un retén militar cerca de Jalapa del Marqués. Ahí conté todo. Tomaron mis datos, me llevaron a declarar a Tehuantepec y me dejaron quedarme en una casa de seguridad del municipio mientras mi empresa mandaba por mí. El camión apareció 2 días después. Lo encontraron vacío, sin las llantas, sin motor, tirado en un barranco leve cerca del kilómetro 86. Nunca agarraron a nadie, ni huellas, ni cámaras, nada. Desde entonces ya no manejo de noche por esa carretera. Y si alguna vez me toca pasar por el kilómetro 83, bajo la velocidad y rezo en silencio, esperando no volver a ver esas piedras otra vez. Me llamo Ricardo. Hace unos años trabajaba como chofer de un camión de pasajeros que hacía la ruta de Villahermosa a Palenque, Chiapas. Era un trabajo pesado, pero conocía cada curva de esa carretera como la palma de mi mano. Solía manejar por las noches porque el tráfico era menor y, según yo, más tranquilo. Esa noche, sin embargo, aprendí que hay cosas que ni el asfalto más conocido puede anticipar. Salimos de Villahermosa alrededor de las 9, con 20 personas a bordo. Gente sencilla, algunos turistas que buscaban el misticismo de la zona, comerciantes y un par de estudiantes. El camión era uno de esos Mercedes medianos, sin baño, pero bastante cómodos. La mayoría de los pasajeros dormía o iba con audífonos. El aire acondicionado estaba al mínimo porque la selva no perdona, ni siquiera de noche. Al pasar el entronque de Catazajá, noté algo raro. Un auto negro, sin placas visibles, se emparejó brevemente con nosotros. Iba demasiado lento para estar adelantando, pero tampoco se rezagaba del todo. Pensé que tal vez se trataba de alguien perdido, así que no le di importancia. Pero el coche seguía ahí, manteniendo la misma distancia, apagando y encendiendo sus luces. Eso me incomodó. A la altura del kilómetro 33, vi un retén improvisado. 3 camionetas cerraban parcialmente el paso. Había conos naranjas, pero no oficiales, de esos que uno ve en obras pequeñas. Frené de golpe, despertando a la mitad de los pasajeros. Algunos comenzaron a quejarse. En cuanto nos detuvimos por completo, 4 hombres salieron de entre los matorrales. Estaban armados con rifles AK y pistolas. No traían uniformes, solo pasamontañas, y uno de ellos gritó desde la ventanilla del copiloto: «Apaga el motor y abre la puerta». Mi cuerpo se paralizó. Uno de los pasajeros, un señor de unos 50 años que iba en los primeros asientos, se puso de pie y me susurró: «No haga nada raro. Si abre, se calman». No tenía elección. Abrí la puerta. 3 de los hombres subieron, con las armas en alto. El cuarto se quedó afuera, vigilando. Uno de ellos, más alto que los demás, comenzó a caminar por el pasillo del camión, escaneando a cada uno de los pasajeros como si buscara a alguien en particular. «Vamos a hacer unas preguntas. Cooperan y no les pasa nada», dijo, con voz firme pero sin gritar. Yo no me movía. Tenía las manos en el volante, temblorosas. El tipo alto sacó una foto arrugada de su bolsillo y la miró brevemente. Luego empezó a inspeccionar rostro por rostro. «Tú no, tú tampoco», murmuraba. Un joven de unos 25 años, sentado cerca de la ventana, se removió incómodo. Llevaba una mochila azul y una chamarra roja. El líder lo miró con detenimiento. Se inclinó, lo agarró del mentón y le alzó el rostro hacia la luz tenue del interior. «¿Cómo te llamas?» «Carlos», respondió el muchacho temblando. «¿Carlos qué?» «Carlos Ruiz Hernández». El líder asintió. Miró a los otros 2 y les dijo: «Es él». Los pasajeros comenzaron a protestar en voz baja. Una señora mayor pidió que no hicieran nada, que lo dejaran. Otro tipo, un gringo, sacó su teléfono, pero uno de los armados lo pateó con fuerza en el pecho, haciéndolo caer al pasillo. «¡Silencio, carajo!», gritó el líder. «Esto no es con ustedes». Sacaron a Carlos a empujones. Él gritaba que no sabía nada, que se habían equivocado, que ni siquiera era de la zona. Uno de los pasajeros, un señor de Tila, intentó intervenir, pero uno de los armados lo amenazó con la pistola apuntándole directo al pecho. Yo no me movía. Veía todo desde el espejo retrovisor. El tipo que se quedó afuera abrió la puerta trasera de la camioneta negra. Sacaron una cuerda. Carlos forcejeaba, lloraba, suplicaba.
Por favor, no, les juro que yo no. Uno de ellos le dio un culatazo en la cabeza. Cayó de rodillas. En ese momento, todo el pasaje gritó. Algunos cerraron los ojos, otros voltearon la cara. Yo no pude. Lo vi. El tipo alto le disparó en la cabeza. Una sola vez. El sonido fue seco, preciso. Carlos cayó sobre el pavimento con el rostro hacia abajo. La sangre comenzó a extenderse por el asfalto, oscura, pegajosa. Nadie se movía. Uno de los tipos se subió de nuevo al camión. Caminó hasta mí y me dijo, sin levantar la voz: arranca, no mires atrás y no digas nada. Me temblaban las piernas. El volante se me resbalaba de las manos por el sudor. Arranqué el motor. Avancé despacio, pasando junto al cuerpo. Nadie hablaba. Algunos lloraban en silencio. Otros solo miraban hacia el frente, con los ojos vacíos. Manejé sin detenerme hasta Palenque. Al llegar a la terminal, nadie dijo nada. Bajaron en silencio. No hubo denuncias. Nadie habló con la policía. En Chiapas, eso puede costarte la vida. Esa noche no dormí, ni las que siguieron. Dejé ese trabajo semanas después, no por miedo, sino porque ya no podía con la culpa de haber sido testigo de algo tan brutal, tan frío. Lo peor de todo es que, aún hoy, sigo preguntándome quién era ese tal Carlos Ruiz Hernández, qué hizo para que lo buscaran y por qué un grupo de hombres armados necesitaba ejecutarlo a plena carretera frente a 20 testigos. Pero nadie habla. En la carretera a Palenque hay cosas que es mejor no contar, porque aquí, en este rincón de México, a veces el silencio es lo único que te mantiene vivo. Mi nombre es Ernesto, tengo 45 años y llevo más de 20 manejando tráileres por todo México. Pero si hay una ruta que me conozco como la palma de mi mano, es la carretera 57, ese eterno tramo entre San Luis Potosí y Saltillo que parece una cicatriz gris atravesando el desierto. Cuando vas solo, con la caja cargada y el motor rugiendo bajo tus pies, tienes demasiado tiempo para pensar. Y a veces, pensar es lo peor que puedes hacer. Aquel día había salido del parque logístico de Villa de Reyes poco antes del mediodía. Llevaba un cargamento de herramientas industriales para una planta en Ramos Arizpe. Todo iba según lo planeado. El clima estaba seco, el sol caía a plomo y el viento del altiplano apenas se asomaba entre los arbustos. A eso de las 6 de la tarde pasé por Matehuala, cargué combustible, compré una coca y seguí el camino con la intención de hacer noche en Saltillo. Pero nunca llegué. Pasaban de las 8 cuando me di cuenta. Un Jetta gris, modelo reciente, me venía siguiendo. No le presté atención al principio. En esa carretera es normal que los autos se emparejen, se adelanten y vuelvan a aparecer kilómetros después. Pero este no. Este no se adelantaba, no se retrasaba, no se perdía entre los cerros. Solo estaba ahí, atrás de mí, siempre a la misma distancia. Pensé que era paranoia mía. Revisé los espejos varias veces, jugué con las luces, reduje la velocidad y luego aceleré. Nada. El coche hacía exactamente lo mismo que yo. Empezó a incomodarme. No era raro que asaltaran a traileros por ahí, pero esa parte de la carretera no era de las más peligrosas. Aún así, el presentimiento se fue metiendo como humedad por las rendijas del miedo. Tomé el radio y hablé con otro conductor que venía unos kilómetros atrás, el Rulas. Le conté del coche. Me dijo que no veía nada desde su punto y que mantuviera la calma. Si son cabrones, no van a esperar tanto. Seguro nomás te estás imaginando cosas, me dijo. Pero yo sabía que no. El Jetta seguía ahí, ni muy cerca ni muy lejos, como si quisiera que lo notara, pero sin darme razón para frenarlo. A las 9:30 decidí parar en una gasolinera pequeña, en un caserío cerca de Cedral. Bajé del camión y fui al baño. Cuando regresé, el Jetta no estaba. Me dije que tal vez sí estaba loco, que tanto camino me estaba afectando. Me senté un rato en la cabina, tomé agua, respiré hondo, arranqué de nuevo. Pero no pasaron más de 20 minutos cuando lo vi otra vez. Atrás, a la misma distancia, exactamente en el mismo punto que antes. Ya no era miedo, era certeza. Alguien me estaba siguiendo. Pensé en marcarle a mi esposa, pero no quise preocuparla. Tampoco podía llamar a la Guardia Nacional sin pruebas. ¿Qué iba a decirles? Un coche me sigue.
Se iban a reír. Intenté grabarlo con el celular, pero las luces del tráiler y la velocidad no ayudaban a captar nada claro. Era como si el auto supiera esquivarme hasta en eso. Pasé por un tramo solitario, entre los kilómetros 420 y 430, donde solo hay nopaleras y cerros secos. Y fue ahí donde decidí hacer algo que jamás había hecho en mis 20 años de chofer. Paré en plena carretera. Apagué el motor. Me bajé con la lámpara en la mano y caminé hacia atrás, esperando que el coche se detuviera o me rebasara. Pero no ocurrió ninguna de las dos cosas. El camino estaba vacío. Revisé la terracería al costado del asfalto. No había huellas, ni tierra movida, ni rastro de un vehículo. Solo el silencio y el crujido del viento. Me temblaban las piernas. Subí de nuevo al tráiler, arranqué y pisé el acelerador como nunca. Unos minutos después, ahí estaba otra vez. Y entonces, el Jetta hizo algo que cambió todo. Encendió y apagó sus luces 3 veces. Luego se mantuvo con las intermitentes. Era una especie de señal. Me puse tenso. Pensé que tal vez necesitaban ayuda, pero ¿quién te sigue por más de 100 kilómetros para pedir auxilio? Algo no cuadraba. Tomé una decisión estúpida. Iba a obligarlos a salir del anonimato. Aceleré con todo lo que daba el motor y de pronto frené en seco. Encendí las luces de emergencia, bajé y caminé con una barra metálica en la mano. Quería verles la cara, saber quién chingados me seguía. Pero cuando estuve a pocos metros, el Jetta retrocedió, dio la vuelta en U y desapareció en sentido contrario. Ya no me importó el cargamento ni la hora. Me salí de la carretera en el primer desvío que encontré, un camino de terracería que llevaba a una estación de Pemex abandonada. Ahí apagué el motor y me quedé adentro, con el corazón latiendo como loco. Dormité unos minutos. Me despertó el sonido de un motor. No era el mío, era el del Jetta. Estaba de nuevo ahí, estacionado a unos metros. Me paralicé. No prendí luces, solo observé. La puerta del conductor se abrió, pero nadie salió. Pasaron 15 minutos, luego 20, y entonces, sin aviso, el coche se fue. A la mañana siguiente, con la luz del sol, regresé al camino principal. Llegué a Ramos con más de 3 horas de retraso. El supervisor me preguntó qué había pasado y le dije la verdad, que me seguía un coche, que intenté evadirlo, que pasé la noche escondido. Se rió. «Andas viendo muchas películas, viejo», me dijo. Pero desde ese día, cada vez que tomo la 57, me fijo más en los espejos, porque no volví a ver el Jetta, pero hay noches en que siento que aún me sigue. A veces, cuando me estaciono a dormir en alguna pensión, alguien deja un recibo viejo de caseta doblado sobre el parabrisas. Un recibo con fecha del día anterior y el mismo modelo de auto, Jetta, gris, 2017. Yo sé lo que vi y sé que todavía anda por ahí. Hace un par de años, mi esposa y yo decidimos hacer algo que normalmente evitábamos: viajar por carretera durante la noche. Íbamos rumbo a Mazatlán desde Durango, buscando aprovechar el fin de semana largo. Queríamos sentir el mar, escapar del ruido cotidiano, de las pantallas, de los pendientes. Lo planeamos todo, excepto la hora de salida. El retraso fue mi culpa. Me empeñé en pasar por una lonchería en la colonia Hidalgo por unas tortas que, según un compañero de trabajo, eran las mejores del estado. Entre la fila, el tráfico y las vueltas para agarrar carretera, salimos cuando el sol ya se estaba ocultando. Pero la emoción nos impulsaba. Yo decía que mientras no nos agarrara la madrugada en medio del espinazo del diablo, todo estaría bien. Me equivoqué. Pasamos el entronque de El Salto poco después de las 9 de la noche. El camino se había vuelto estrecho, serpenteante. Era como si cada curva se burlara de nuestra confianza. La sierra parecía tragarse la carretera y a cualquier auto que se atreviera a internarse en ella. A cada rato aparecían letreros oxidados que advertían de derrumbes, animales cruzando y curvas cerradas. Llevábamos cerca de 2 horas conduciendo por esa carretera cuando vimos las luces. Eran 3 camionetas estacionadas a un lado del camino, en una de esas curvas que se abren como un pequeño claro entre el espesor del monte. Las luces estaban encendidas y un par de siluetas se movían entre los vehículos. «¿Qué onda?», preguntó mi esposa, apretando mi brazo. «No sé, tal vez algún accidente», dije, aunque sabía que era mentira. Cuando llegamos más cerca, uno de los hombres nos hizo señas con una linterna. Intenté seguir,
pero en cuanto pasamos junto a ellos, uno de los tipos se paró justo frente al auto, bloqueándonos el paso. Traía pasamontañas y un chaleco táctico. Detrás de él, otro sujeto levantó un rifle de asalto. No eran policías. Bajé la velocidad y detuve el coche. Mi corazón latía como si se me fuera a salir del pecho. Mi esposa no decía nada, pero podía sentir la tensión en su cuerpo, los dedos aferrados al borde del asiento. Uno de los hombres se acercó por el lado del conductor. Tocó la ventana con los nudillos. Bajé el vidrio. «Buenas noches», dijo sin sonreír. «Vamos a hacer una revisión. ¿Vienen solos?» Asentí. «¿A dónde se dirigen?» «Mazatlán», contesté. Mi voz sonaba más segura de lo que me sentía. El hombre hizo una señal y otros dos se acercaron. Uno revisó el maletero, el otro apuntó con una linterna al interior del coche. No dijeron nada durante un largo minuto. Luego el primero volvió a hablar. «Vamos a necesitar que bajen». Miré a mi esposa. Su rostro estaba blanco. Bajamos. Nos llevaron a un lado de la carretera. Otro sujeto, más alto, con botas militares, nos miró detenidamente. «¿Tienen dinero?» Saqué la cartera. Tenía poco más de 1.500 pesos. Mi esposa llevaba algo más en su bolsa. Nos lo quitaron sin decir nada. «¿Eso es todo?» «Sí», dije, temiendo que no me creyeran. El tipo alto chasqueó la lengua y caminó hasta la parte trasera del coche. Levantó una ceja cuando vio una hielera de plástico. «¿Qué traen ahí?» «Tortas», respondí. Su voz tenía un tono tan absurdo que casi solté una risa histérica. La abrió y, efectivamente, estaban las 6 tortas envueltas en papel estraza, todavía tibias. El tipo sonrió por primera vez. Era una sonrisa seca, sin alegría. «¿Las hicieron ustedes?» «No, son de una lonchería de Durango». «¿La de la esquina de la farmacia del seguro?» Asentí. Él silbó y volteó a ver a sus compañeros. «Son las buenas, cabrones, las que les decía». Luego volvió a mirarnos. Su tono cambió. «Miren, no somos malos, no queremos hacerles daño, pero este camino lo controlamos nosotros. Si quieren seguir, van a tener que soltar algo más, algo que sí valga». Nos miró fijo y luego bajó la vista hacia la cámara profesional que llevábamos en el asiento trasero. Era un regalo de mi suegro. Apenas la habíamos usado un par de veces. «Esa cámara, déjenla y pueden irse». «Es nueva», empecé a decir, pero me interrumpió. «¿La quieres o quieres seguir respirando?» No dijo más. Nos dejaron avanzar 5 minutos después. La cámara, el dinero e incluso una de las tortas se quedaron con ellos. Subí al coche con las manos temblorosas. Mi esposa no habló hasta mucho después, cuando el primer letrero de Concordia apareció en la carretera. Pudimos no salir de ahí, ¿verdad? Sí. No le dije que, mientras esperábamos, uno de los hombres se había acercado a ella con demasiada lentitud, que yo estaba listo para suplicar, para ofrecer cualquier cosa, que eso no pasó solo porque el jefe tenía hambre y reconoció la lonchería. Desde entonces, no hemos vuelto a viajar de noche. Y cada que cruzamos una carretera como esa, no puedo evitar mirar 2 veces cada sombra. Porque allá afuera, en las montañas de Durango, no necesitas fantasmas para sentir miedo. Solo necesitas cruzarte con el hambre equivocada. Nunca me gustaron los autobuses de noche, pero esa vez no tuve opción. Había salido de Villahermosa un viernes por la tarde rumbo a Chetumal. El boleto era para las 20 horas, y aunque el pronóstico marcaba tormentas en el camino, me urgía llegar. Mi madre había sido hospitalizada y no podía permitirme esperar hasta el sábado. El camión partió con 15 minutos de retraso, bajo una llovizna que anunciaba algo más serio. Me senté en el lado izquierdo, tercera fila. Los asientos olían a humedad, mezcla de tela vieja y gente cansada. El conductor era un tipo moreno, de unos 50 años, con gorra de béisbol. Manejaba con una calma que agradecí al principio. El ayudante, un muchacho callado, revisó boletos rápido y se metió al fondo a dormir, supuse. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. La lluvia se volvió más densa cerca de Macuspana, y para cuando pasamos por Emiliano Zapata, el agua caía con furia. El limpiaparabrisas apenas alcanzaba a despejar el parabrisas. A eso de las 22:30, poco después de pasar Palenque, nos detuvimos.
Al principio pensé que era por tráfico o un accidente, pero pronto me di cuenta de que estábamos en un tramo solitario, rodeado de monte. La carretera era estrecha, sin señal telefónica ni luces más allá de las del propio autobús. Algunos pasajeros se asomaron por las ventanas, pero no se veía nada. El conductor se levantó, se puso su chaqueta impermeable y salió. Varios empezaron a murmurar. Una señora atrás de mí, con acento costeño, dijo que había visto a alguien en medio del camino, parado bajo la lluvia. Otro joven comentó que seguramente se trataba de un bloqueo. Las historias de retenes falsos en esa carretera no eran nuevas. Todos las conocíamos, pero era distinto vivirlo. Después de unos 5 minutos, el conductor regresó, empapado. Tenía el rostro tenso, como si no supiera bien qué decir. Vamos a tener que esperar un rato. Hay unos hombres más adelante. Están armados. Ya saben cómo es esto. Tranquilos, no va a pasar nada si no nos metemos en problemas. Silencio. Yo miré a mi alrededor. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que un señor mayor preguntó si podíamos regresar a Villahermosa. No, dijo el chofer con una firmeza que caló. No podemos maniobrar en reversa con este clima, y menos aquí. Vamos a apagar las luces. Les pido que guarden silencio. Y así lo hizo. El camión se sumió en una penumbra pesada, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban la selva. Los minutos pasaron lentos. Afuera se escuchaban voces, primero lejanas, luego más cerca. Hombres hablando en voz baja, algunos gritando. No eran policías, tampoco militares. Era otro tono, otra jerga. Sabíamos que estábamos en zona narca, pero no queríamos asumirlo tan pronto. De pronto, golpes en la puerta del autobús. El ayudante se levantó de su asiento y se acercó. Miró al conductor, quien asintió. La puerta se abrió y 3 hombres subieron, todos con ropa negra. Uno llevaba un rifle. Otro traía una lámpara potente que nos encandiló a todos. El tercero, más joven, solo miraba, como tomando nota. «Buenas noches, raza», dijo el de la lámpara, sonriendo como si aquello fuera normal. «Les pedimos cooperación. Nada de celulares, nada de gritos. Vamos a revisar unas cosas. Si todos cooperan, nadie se mete en pedos». Nadie habló, nadie se movió. El miedo nos paralizó. Comenzaron a caminar por el pasillo, observando rostro por rostro. Uno de ellos llevaba una lista. Vi cómo lo hacía. Miraba el rostro de alguien, revisaba la hoja, negaba con la cabeza. Seguían. Pero entonces, al llegar a la fila 5, se detuvieron. «¿Tú cómo te llamas, compa?», preguntó el de la lista a un joven de unos 20 años, con sudadera gris. «Carlos», respondió él temblando. «¿Carlos qué?» «Carlos Medina». «¿Por qué?» No le respondieron. Solo se miraron entre ellos. El más joven sacó un teléfono y pareció comparar la cara del muchacho con una foto. «Nos lo llevamos», dijo el del rifle. «No, por favor, yo no hice nada», rogó Carlos, pero nadie se levantó a ayudarlo. Nadie quería ser el segundo. Lo bajaron a la fuerza. Afuera, otro relámpago iluminó sus cuerpos entre el lodo y la maleza. Lo arrojaron al piso, y aunque cerré los ojos, escuché un disparo seco, luego otro. Silencio. La lluvia seguía, como si no pasara nada, como si la selva no supiera que acababan de ejecutar a un chavo en plena carretera. Volvieron a subir. Nadie respiraba. «Ya ven, esto pasa por andar en donde no deben», dijo uno de los hombres. «No queremos hacer más desmadre, pero necesitamos a otros 2, nomás para hacer preguntas, al azar». El ayudante bajó la cabeza. Se le notaba que no estaba ajeno a todo eso. No sé si colaboraba con ellos, si le habían pagado, o si simplemente tenía miedo como todos. Eligieron a una pareja, un señor de barba y una mujer de unos 40. Gritaron. La mujer se aferró al asiento. El señor intentó pelear, pero lo golpearon. Los arrastraron por el pasillo, bajo las miradas vacías de los demás pasajeros. 2 disparos más. El camión olía a miedo, a metal mojado, a desesperación. Uno de los narcos se volvió hacia nosotros. Su cara ya no tenía la sonrisa del inicio. «Si alguien se pone listo, se baja con nosotros. Ya no más falta uno». Silencio. Me recargué contra la ventana, sin mover un músculo. Sabía que si hacía contacto visual, si respiraba más fuerte de la cuenta, podía ser yo.
Entonces, uno de los pasajeros, un señor gordo con camisa floreada, se levantó. Nadie lo obligó. «Yo voy». Su voz era firme. Sus ojos, no sé, estaban decididos. Caminó hacia la salida sin que nadie lo detuviera. Bajó los escalones y ya en el barro levantó los brazos. «Tú no estás en la lista», dijo uno de los narcos, sorprendido. «Me vale madre. Prefiero bajarme ahora que morir aquí esperando». Se hizo un silencio raro, como si todos pensaran lo mismo, pero nadie se atreviera. Le apuntaron. El señor no se movió. «Tienes huevos, viejo», dijo uno, y le dio una palmada en el hombro. «Vete por allá. Camina derecho. Si te giras, te matamos». El hombre obedeció. No escuchamos disparos. No sabremos nunca si lo dejaron ir, si lo mataron después, si lo usaron para otra cosa. A los pocos minutos, los narcos bajaron del camión. «Pueden seguir», dijo uno, golpeando la puerta. El conductor tardó en reaccionar. Cuando lo hizo, aceleró sin mirar atrás. La lluvia seguía, pero ya no nos importaba. Nadie habló en las siguientes 2 horas. Todos íbamos con la mirada fija en el suelo. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban. Yo solo pensaba en el Señor que se ofreció, en si estaría vivo, en si algún día nos encontraríamos en otro camión, en otra vida. Cuando llegamos a Chetumal, eran casi las 4 de la mañana. Afuera llovía menos, pero por dentro todos estábamos empapados. Nunca volví a tomar un autobús en esa ruta. Nunca supe los nombres reales de los que bajaron primero. Pero desde entonces, cada que alguien me dice que esa carretera es peligrosa, solo asiento. Porque no es que lo digan, es que lo viví. Siempre me ha gustado andar en moto, no por la velocidad ni por la adrenalina, sino por la libertad. Esa sensación de avanzar por la carretera con el viento en el casco, el motor zumbando bajo mis piernas y el paisaje deslizándose a los lados como en una película mal editada. Aquel viernes decidí hacer un recorrido nocturno desde Morelia hasta la costa, solo por el gusto de hacerlo. Nada más. No había planes ni compromisos. Solo yo, mi moto y la autopista siglo XXI. Salí de Morelia poco después de las 7 de la noche. Llevaba mi chamarra negra de cuero, la mochila con una muda de ropa y mi celular con el GPS activado. Sabía que ese tramo no es precisamente popular por su seguridad, pero había hecho viajes peores. Mientras salía del libramiento y me incorporaba a la autopista, el cielo todavía conservaba un azul oscuro que dejaba ver algunas nubes cargadas, como advertencia lejana. Nada que no pudiera manejar. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, apenas unos pocos autos. El tramo que atraviesa el bosque entre Taretán y Nueva Italia es bonito, denso, silencioso. Pero después de pasar por Infiernillo, todo empezó a cambiar. No fue nada sobrenatural, solo un mal presentimiento. Al llegar al kilómetro 83, noté algo raro. Las luces de mi moto, a pesar de estar recién calibradas, parecían no alcanzar a iluminar bien la carretera. Era como si la oscuridad fuera más espesa, más sucia. Me obligó a reducir la velocidad. Fue ahí cuando vi el tráiler. Estaba orillado en una pequeña curva, con las luces intermitentes encendidas. Era un camión blanco, con logotipos borrosos de una empresa de carga. Lo más raro era que el motor seguía encendido. El sonido grave y constante se oía a unos 30 metros. Me detuve a un lado, bajé la pata de la moto y me quité el casco. No había nadie fuera del tráiler. Grité una vez. Nada. Otra. Silencio. El viento apenas movía los árboles de los cerros cercanos y el cielo, ahora sin luna, se sentía más pesado. Me acerqué por el costado del tráiler, con la linterna de mi celular apuntando al interior de la cabina. La puerta del conductor estaba entreabierta. Tocaba con el dedo índice la manija cuando escuché algo detrás. Un golpe seco, como si una caja hubiera caído dentro de la caja del tráiler. Me quedé quieto. No debería haberme acercado más, lo sé ahora. Pero la curiosidad puede más que el instinto cuando uno está solo y tiene la cabeza llena de ideas de valientes. Subí al estribo y empujé con cuidado la puerta del conductor. El interior estaba vacío. Solo los asientos, un vaso de unicel en el portavasos y una chamarra colgada en el respaldo. El motor seguía rugiendo. Revisé si había rastros de sangre, señales de violencia, algo, pero todo estaba limpio, demasiado limpio.
Quise irme, en serio. Pero antes de regresar a la moto, sentí que tenía que ver la caja del tráiler. Caminé hacia atrás, rodeando las llantas. La puerta trasera estaba cerrada, pero una de las bisagras tenía un candado que no estaba asegurado. Estaba colgado, como si alguien lo hubiera dejado así por error o con prisa. La abrí. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la linterna. Había cajas metálicas, muchas, apiladas en filas, todas sin marcas visibles. Me subí de un brinco al borde del tráiler y apunté la linterna más adentro. Entonces escuché el ruido, un gemido, corto y seco. Me quedé helado. Apagué la linterna por reflejo, como si eso me hiciera invisible. Me quedé ahí, agachado, con el corazón golpeando el pecho. Volví a encenderla y apunté hacia el fondo. No vi a nadie, pero algo se movía, suave, casi imperceptible. Me arrastré entre las cajas con una mezcla de miedo y necesidad de saber qué demonios estaba pasando. Entonces la vi. Una caja estaba abierta. Dentro, alguien. Un hombre, de unos 40 años, amarrado con cinta en la boca y las muñecas. Tenía los ojos abiertos como platos y movía la cabeza con desesperación. Su cuerpo temblaba. Quise gritar, pero no pude. Salté de inmediato para ayudarlo. Arranqué la cinta como pude, y él aspiró aire con tanta fuerza que creí que iba a desmayarse. No decía palabras, solo murmuraba algo ininteligible. ¿Hay más gente?, pregunté. Asintió. Señaló hacia otra caja. Fui rompiendo una por una. En total encontré a 5 personas, 2 mujeres, 3 hombres, todos amordazados, atados, con expresión de terror. No entendía nada. ¿Qué hacía ese camión abandonado, con el motor encendido y 5 personas secuestradas dentro? Entonces oí el motor de una camioneta. Las luces se asomaron por la curva y supe que tenía segundos para decidir. Corrí al costado del tráiler, bajé y me escondí en la maleza. Desde ahí, vi cómo la camioneta negra se estacionaba justo enfrente. Bajaron 3 hombres armados. Uno de ellos traía una lámpara de mano y otro un radio. «Apagaron la intermitente», dijo uno con tono molesto. Se acercaron a la cabina y notaron que alguien la había abierto. De inmediato, uno gritó: «¡Alguien se metió!». Todo fue rápido. Subieron al tráiler, vieron las cajas abiertas y los gritos comenzaron. Yo seguía en la maleza, a menos de 20 metros. No tenía cómo ayudarlos. Uno de los hombres empezó a golpear a uno de los secuestrados. Otro discutía por radio con alguien. No sé qué demonios pasó por mi mente, pero decidí hacer algo. Corrí a la moto, la encendí sin luces y avancé por la carretera a unos 100 metros. Dejé caer mi mochila con una de las bengalas que llevaba para emergencias encendida. Luego regresé por el borde de la carretera, oculto, con el teléfono en la mano. Tomé fotos, grabé, me aseguré de tener pruebas. Cuando los tipos vieron la bengala, uno gritó: «¡Alguien pidió ayuda!». Montaron de nuevo la camioneta. Uno de ellos disparó al aire. Los vi alejarse a toda velocidad hacia el lado de Taretán. Corrí de regreso. Saqué a los que pude. Una de las mujeres no se movía, estaba inconsciente. Los demás apenas se podían mantener de pie. Usé mi teléfono para llamar al número de emergencias. 10 minutos después, una patrulla apareció. Las siguientes horas fueron un caos. Declaraciones, paramédicos, la Guardia Nacional, incluso un reportero que llegó antes que los federales. Nunca supe quiénes eran esos tipos, ni a quién pertenecía el tráiler. Todo lo que dijeron las autoridades fue que se trataba de tráfico de personas, pero había cosas que no cuadraban. El camión no tenía placas, el número de serie estaba limado, nadie reportó su desaparición. Yo entregué las fotos, los videos, los audios. Me interrogaron durante horas, pero al final me dejaron ir. El kilómetro 83 de la autopista siglo XXI nunca volvió a ser el mismo para mí. Cada vez que paso por ahí, disminuyo la velocidad. Observo, escucho. A veces creo que voy a volver a ver ese tráiler encendido, solitario, como una trampa en medio de la nada. Y sigo manejando. Porque lo único que aprendí esa noche es que el verdadero miedo no tiene que ver con fantasmas, ni con leyendas. Tiene que ver con lo que los humanos son capaces de hacer, cuando nadie los ve.
Habíamos salido de Guadalajara poco después de las 10 de la noche. Éramos 5. Julio, el que conducía su camioneta Honda CR-V color vino. Elena, su novia, que no soltaba el celular ni para ver el camino. Marcos, el más callado, que siempre parecía estar en otro mundo. Fernanda, mi mejor amiga, con quien había planeado este viaje desde hacía meses. Y yo, Andrés. La idea era llegar a Tepic antes de las 3 de la mañana, dormir en un hotel barato y al día siguiente comenzar el recorrido por la sierra. Todo iba bien hasta que, a la mitad del trayecto, Fernanda pidió que nos detuviéramos en una gasolinera. Estaba descompuesta del estómago y aunque ya era cerca de medianoche, todos estuvimos de acuerdo. Encontramos una gasolinera cerrada, con el letrero de Pemex oxidado y medio caído, a un lado de un Oxxo que también estaba con las cortinas metálicas abajo. El lugar parecía abandonado, pero el estacionamiento estaba limpio y no había señales de vandalismo. Julio se estacionó bajo una de las lámparas que titilaban sin ritmo. Parecía el lugar menos terrible para hacer una pausa. Nos bajamos a estirar las piernas. La temperatura era templada, pero el aire tenía un olor raro, como a aceite viejo y tierra húmeda. Fernanda corrió detrás del edificio, donde encontró un baño sin luz, con la puerta descolgada. Elena y Marcos se quedaron en la camioneta, ella revisando sus redes, él mirando el paisaje negro como si esperara que algo surgiera de la nada. Yo me senté en la banqueta de concreto junto a la bomba de gasolina número 3. Saqué mi teléfono, pero no había señal. Me levanté para buscar cobertura y mientras caminaba hacia la entrada del Oxxo, noté algo raro. Las cámaras de seguridad estaban cubiertas con bolsas negras amarradas con cinta. Me acerqué y confirmé que todas, tanto las de la gasolinera como las del mini super, estaban así, como si alguien no quisiera ser visto. Volví a la camioneta justo cuando Fernanda regresaba con el rostro descompuesto. «No entres ahí», me dijo, sin dar detalles. Se subió al asiento trasero sin decir más. El ambiente cambió. Julio sugirió que siguiéramos nuestro camino, pero justo en ese momento notó que el tablero marcaba algo raro. La batería estaba bien, pero el motor no encendía. Intentó varias veces. Nada. «No puede ser», murmuró. Nos miró. Nadie dijo nada. Elena bajó de la camioneta, molesta, encendiendo una lámpara desde su celular. Seguro fue por quedarnos tanto tiempo con el estéreo prendido. «Esto es ridículo», se quejó, caminando de un lado a otro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. «¿Dónde está Marcos?», preguntó Fernanda. Creímos que estaba en la parte trasera, o quizás se había metido al Oxxo para buscar señal como yo lo había hecho. Lo llamamos. Nada. Gritamos su nombre. Silencio. Empezamos a buscar. Julio revisó el baño donde había entrado Fernanda. Yo fui al costado del edificio. Elena volvió a la camioneta, pensando que estaba durmiendo ahí, pero estaba vacía. En ese punto, la preocupación se volvió miedo. Lo buscamos por más de media hora. Gritábamos su nombre. Julio caminó hasta la carretera para ver si acaso había ido hacia allá. Nada. Ni un alma en kilómetros. Era como si el mundo se hubiera vaciado de pronto. Y lo más perturbador era que ninguna cámara funcionaba, ni siquiera las falsas. Todo estaba cubierto. Pensamos en pedir ayuda, pero no teníamos señal. Fernanda, desesperada, rompió en llanto. Elena intentaba mantener la calma, pero su voz ya temblaba. Julio pateó la llanta de la camioneta, frustrado. Y de pronto, algo se movió al fondo del terreno baldío que quedaba detrás de la gasolinera. No era Marcos, era un hombre, con ropa vieja, parado junto a un poste sin luz. No podíamos verle bien la cara, pero estaba ahí, inmóvil, como si nos observara. Julio le gritó, preguntando si había visto a nuestro amigo. El tipo no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia los tanques de gasolina viejos, oxidados, que estaban al borde del predio. Nos acercamos. No había nada. Cuando volvimos la mirada hacia donde estaba el hombre, ya no estaba ahí. Julio tomó una decisión drástica. Intentaría hacer arrancar la camioneta a empujones. Le ayudamos. Luego de varios intentos, por fin, el motor rugió débilmente. No esperamos más. Subimos todos, sin mirar atrás. Dejamos la gasolinera atrás como si el mismo infierno se hubiera abierto ahí. Condujimos sin parar hasta llegar a una zona iluminada con un retén de la Guardia Nacional.
Ahí contamos lo ocurrido. Ellos nos miraron serios. Uno de los oficiales, un hombre ya mayor, nos llevó aparte y nos dijo en voz baja: no son los primeros. Hay reportes raros de esa gasolinera desde hace años. Desaparecidos, luces que se encienden solas, cámaras que dejan de grabar, pero no hay nada que podamos probar. Lo sentimos mucho por su amigo. Nunca encontramos a Marcos. Dimos su rostro a las autoridades, pegamos fotos en redes. Lo buscaron por días en la zona, pero se lo tragó la carretera. Desde entonces, no he podido pasar de nuevo por esa ruta sin sentir que alguien me observa desde los costados, desde esa oscuridad que se traga a los que nadie ve. Y aunque sobreviví, una parte de mí sigue ahí, sentada junto a la bomba número 3, esperando. Me llamo Oscar. Tenía 32 años cuando decidí hacer ese viaje, sin imaginar lo que me esperaba. Todo empezó como una escapada de fin de semana. Había alquilado un coche en Tuxtla Gutiérrez con la idea de subir por la carretera rumbo a San Cristóbal de las Casas. Quería ver el cañón del Sumidero, probar el café chiapaneco en su tierra y respirar otro aire. Soy de la Ciudad de México y a veces uno necesita salirse del asfalto. Era viernes, pasado el mediodía, cuando salí del centro de Tuxtla. El coche, un sedán blanco sin muchas comodidades, se sentía más frágil que confiable, pero me dije que la carretera era corta, no más de 40 kilómetros. Según Google Maps, estaría allá en menos de una hora. A medida que ascendía por la montaña, el paisaje se volvía más verde y denso, y la neblina comenzaba a asomar entre las curvas. El clima cambió como si hubiera cruzado un umbral invisible. El calor seco de Tuxtla se volvió humedad fresca y densa, esa que te cala los huesos y te hace encoger los hombros sin darte cuenta. Fue justo a medio camino, a la altura de un paraje que parecía un punto de descanso no oficial, donde me topé con ellos. 2 camionetas cerraban el paso, estacionadas de forma oblicua sobre ambos carriles. Una era una pickup negra, sin placas, y la otra una Suburban vieja, con los vidrios polarizados. No parecían averiadas ni mucho menos. Apenas detuve el auto, salieron 4 hombres. Ninguno tenía uniforme, pero todos llevaban chalecos tácticos y radios colgados del pecho. Uno cargaba un fusil, los otros 3 llevaban pistolas fajadas al cinturón. «Bájese del carro, por favor», dijo el primero, un tipo moreno, de ojos pequeños y mandíbula ancha. Su tono era educado, casi cortés, pero algo en su mirada no dejaba lugar a dudas. Estaba en su territorio. No quise discutir. Apagué el motor y salí con las manos visibles. Me hicieron a un lado, revisaron el auto como si buscaran droga o armas. No encontraron nada. Entonces, uno de ellos, el que parecía el jefe, se acercó de nuevo. «Aquí se cobra una cuota para pasar, jefe. Nada personal. Son 500 pesos». «¿Perdón?» «500. Es por seguridad», repitió, esta vez con una sonrisa seca. «No traigo efectivo», mentí. El tipo me miró, luego echó un vistazo a sus compañeros. Uno de ellos, que tenía una cicatriz larga en el cuello, se rió con la boca cerrada. «Mira nomás, este cabrón no trae ni pa'l paso. ¿Y cómo vas a San Cris entonces?» «Traigo tarjeta», dije, como idiota, esperando que eso sirviera de algo. «Aquí no aceptamos Banamex, carnal. Mira, te lo voy a decir una vez. Si no traes pa' la cuota, nos vas a tener que acompañar un ratito, solo pa' que aprendas». Ahí me temblaron las piernas. No supe qué responder. Intenté apelar a la razón. «Oigan, no me meto con nadie. Solo vengo de vacaciones. Trabajo en una oficina, allá en el DF. No me meto con nadie, de verdad». «¿Y quién te dice que nosotros sí?», dijo el del cuello marcado. Me tomaron por el brazo y me empujaron hacia el monte. Dejaron el coche con la puerta abierta. Caminamos unos 10 minutos entre arbustos y veredas estrechas hasta llegar a una pequeña choza oculta por árboles. Dentro había una mesa, unas sillas de plástico y lo que parecía una hielera. No vi armas pesadas, pero sí varios teléfonos celulares en fila sobre una mesa, todos sin carcasa. Me sentaron en una silla de plástico. «A ver, chilanguito, ¿cuánto traes en la cuenta?» «Menos de 1000 pesos», dije. Era cierto. «¿Y en la tarjeta de crédito?» «No tengo». Me soltaron una bofetada, seca. Me ardió más el orgullo que la cara.
Otro se acercó con su celular, encendió la cámara. Me grabaron. Manda un video. Dile a tu familia que te vas a tardar porque estás retenido por un grupo comunitario. Diles que se calmen. Si hacen desmadre, aquí te vas a quedar. ¿Y luego qué? Luego vemos. Todo depende de ti. Hice el video con la voz temblorosa. Lo mandaron desde mi teléfono. Después de eso, me dejaron ahí sentado. El jefe salió a hablar por radio. Uno de los otros me vigilaba desde una piedra. No sabía si eran narcos, policías comunitarios o simples ladrones bien organizados. El terror no venía del arma, sino de la total incertidumbre. No sabía si iba a salir de ahí, si me iban a robar el coche, si me iban a matar por no tener los dichosos 500 pesos. Pasaron varias horas. El sol ya se había ocultado tras los árboles. Me dolían las piernas, el estómago me gruñía. El tipo de la cicatriz me ofreció una botella con agua. Dudé, pero la tomé. Estaba caliente. ¿Nunca te han asaltado?, me preguntó. Negué con la cabeza. Pues ya te tocaba. No te va a pasar nada si cooperas. Entonces lo escuchamos. Un motor. Era otro auto que venía por la misma carretera. Uno de ellos corrió hacia el camino, luego otro. Me quedé con el del cuello, que de pronto se levantó. Quédate quieto, me dijo. Escuché gritos, motores acelerando. Luego un disparo. Uno solo. El eco rebotó en el bosque como una piedra en una caverna. No supe qué hacer. Me quedé helado. El de la cicatriz salió corriendo. Me dejaron solo. Pasaron unos minutos eternos. Cuando al fin me animé a moverme, lo hice despacio, muy despacio. Caminé agachado hacia donde habían desaparecido. Alcancé a ver la carretera desde la colina. 2 camionetas se iban a toda velocidad, levantando polvo. Había un coche detenido al borde del camino y un cuerpo en el suelo. Era un turista como yo, un hombre de unos 40, tal vez más. Tenía una mochila rota al lado, su cabeza sangraba, estaba muerto. Corrí como nunca en mi vida, no hacia él. Corrí de vuelta a mi coche, esperando que siguiera ahí, y estaba. La puerta seguía abierta, pero todo estaba intacto. Encendí el motor y salí sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a San Cristóbal. En el hotel, la recepcionista me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Subí a mi cuarto y vomité. Nunca hice la denuncia. ¿A quién? ¿Para qué? Esa carretera es tierra de nadie. Desde entonces no he vuelto a Chiapas. Y cada vez que escucho a alguien decir que va a San Cristóbal por carretera, le digo lo mismo. Si ves una camioneta atravesada en la curva, da la vuelta. No preguntes, no hables. Da la vuelta y sálvate. Siempre tuve una regla, no manejar sola de noche en carretera. Pero esa noche no tuve opción. Mi madre había sido internada de emergencia en Puebla y yo estaba en la Ciudad de México. No tenía tiempo de coordinar con nadie. Eran casi las 11 cuando encendí el coche y me incorporé a la autopista México-Puebla, un trayecto que conocía bien, aunque nunca había hecho sola a esas horas. La noche era negra, sin luna, y la autopista parecía un río interminable de asfalto, salpicado aquí y allá por los faros de camiones pesados. Pasando Chalco, el tráfico empezó a escasear. A esa hora, la mayoría de los autos ya había desaparecido y solo quedaban los traileros y uno que otro conductor solitario como yo. Llevaba poco más de 1 hora manejando cuando lo vi. A lo lejos, las luces rojas intermitentes de una patrulla. Reduje la velocidad. Me imaginé un accidente o quizá una revisión de rutina. Cuando me acerqué, noté algo que me inquietó. La patrulla no tenía logotipos visibles ni placas. Era un sedán blanco con luces en el toldo, pero sin ninguna insignia oficial. Aún así, me orillé. Me estacioné en el acotamiento y puse las intermitentes. Bajé la ventana lentamente, con el seguro de las puertas activado. 2 hombres se acercaron, ambos vestidos con uniformes que parecían improvisados. Chalecos antibalas sin identificación, pantalones de mezclilla, gorras negras. «Buenas noches, oficial», dije con voz firme. El primero se acercó a la ventana y me apuntó con una linterna directo a los ojos. «Documentos del vehículo, señorita. Estamos haciendo una revisión por seguridad». Noté su tono. No era autoritario ni formal, sonaba demasiado relajado, como si estuviera interpretando un papel. Su acento no era el de un policía,
Era el de alguien del barrio, como los chavos que crecieron en la esquina de cualquier colonia popular. Tuve que decidir en segundos qué hacer. Claro, dije, y fingí buscar en la guantera. Al abrirla, saqué una hoja de papel y el celular. Deslicé mi dedo para desbloquearlo, pero el segundo hombre se adelantó. Por favor, apague el celular. ¿Perdón? Dije que apague el celular. No queremos distracciones. Ahí me quedó claro, eso no era una revisión de rutina. ¿Por qué no tiene placa su unidad?, pregunté, manteniendo la voz neutral. El hombre que sostenía la linterna sonrió, una sonrisa sin calidez. ¿Qué? ¿Ahora eres tú la que hace preguntas? No esperé más. Subí la ventana de golpe, metí primera y pisé el acelerador. El coche dio un salto adelante, escuché gritos y un golpe seco en el parabrisas trasero. No miré atrás. El motor chilló mientras subía de velocidad, y por un segundo creí que lo había logrado. Pero en el retrovisor vi las luces de la patrulla encendiéndose de nuevo. Venían detrás de mí. Pasé los 100 kilómetros por hora, zigzagueando entre los pocos autos que quedaban. Llamé al 911 con una mano temblorosa mientras sujetaba el volante con la otra. Marqué, esperé. Y nada, sin señal. Estaba en una zona muerta. Lo supe de inmediato. Esa parte del tramo, antes del puente de San Martín Texmelucan, era conocida por eso. La patrulla se acercaba. Su motor rugía. Podía ver las luces iluminando el interior de mi coche, el parpadeo rojo y azul llenando el espacio como una amenaza constante. Me pegaban por detrás, querían que frenara. No lo haría. A lo lejos vi una desviación. Un retorno de emergencia. Tomé el volante y giré violentamente. El auto derrapó, pero logré retomar el control. Ahora manejaba en dirección contraria, hacia el lado de Puebla. En el retrovisor, los tipos frenaron de golpe. No siguieron. Apreté el acelerador con todo. En el primer retorno real, di la vuelta otra vez y regresé al sentido correcto. Lo que no esperaba fue ver otro auto a lo lejos. Un Jetta blanco. Se mantenía constante, como si esperara. Sentí el estómago encogerse. No sabía si era parte del mismo grupo. Pasé junto a él y no reaccionó. Faltaban solo unos minutos para llegar a la caseta de San Martín. Sabía que si lograba pasarla, habría vigilancia, cámaras, personal, gente. Pero en mi espejo retrovisor vi las luces del sedán otra vez. Venían por mí. Fue entonces que noté un pequeño acceso hacia una estación de servicios cerrada. Estaba en ruinas, pero recordé que al lado había un taller viejo que a veces tenía guardias por las noches. Entré de golpe, crucé la reja abierta y apagué las luces. Apagué también el motor y me encogí en el asiento. El coche de los hombres pasó de largo. No me vieron. Esperé casi 20 minutos. Solo después de ver pasar a un tráiler con logotipos de una empresa reconocida, salí de nuevo al camino. Llegué a la caseta con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Me detuve frente a un oficial de caminos real, uniforme limpio, insignias visibles, patrulla con placas. Me bajé, llorando sin poder evitarlo, y le conté todo. Minutos después llegaron 2 unidades. Me escoltaron hasta el hospital donde estaba mi madre. Tomaron mis datos. Me dijeron que no era la primera vez que pasaba algo así, que había reportes, pero que atraparlos era difícil. Se movían, cambiaban de autos, y siempre actuaban entre los kilómetros 60 y 65, justo donde la señal se pierde. No volvieron a atraparme, pero desde esa noche, nunca más manejo de noche en carretera. Porque el horror más grande no tiene colmillos ni ojos brillantes. Tiene una placa falsa, una sonrisa torcida y la certeza de que si frenas, nadie va a llegar a ayudarte. Me llamo Ezequiel y llevo manejando tráileres desde hace más de 20 años. He cruzado carreteras desde Sonora hasta Chiapas, y si algo he aprendido es que lo más peligroso no son los caminos, sino las personas que te topas en ellos. Pero nada de lo que había vivido me preparó para lo que me pasó en la autopista Veracruz-Córdoba, una madrugada de lluvia ligera, con el viento soplando como si quisiera arrancar los letreros. Había salido de Veracruz cerca de las 9 de la noche, con una carga de electrónicos que debía entregar en la central de abastos de Puebla. La empresa me había asignado una caja refrigerada, de esas largas, con un cargamento valioso. Para ese tipo de mercancía siempre se recomendaba viajar en convoy o con escolta, pero esa noche no hubo nadie disponible.
Me tocó irme solo, confiando en que con mis años de experiencia y un poco de suerte no tendría problemas. Cuando pasé el entronque con Cuitláhuac, decidí detenerme un momento en un paradero que conocía bien. Era un lugar rústico, con una fondita improvisada bajo una lona, un baño medio sucio y una tienda pequeña donde vendían desde pan dulce hasta cervezas. Había otros 2 tráileres estacionados, uno de placas de Chiapas y otro de Oaxaca, pero no vi a los choferes. Me bajé solo para estirar las piernas, fumar un cigarro y comprarme un café. En la tienda, una mujer de unos 50 años me sirvió en un vaso de unicel. Me lo ofreció con una sonrisa desganada. El café sabía raro, amargo y con un sabor metálico, pero no le di importancia. Pensé que tal vez era la marca o que el agua estaba sucia. Pagué y regresé al camión. Lo último que recuerdo con claridad fue abrir la puerta del tráiler y sentarme en el asiento. Desperté muchas horas después, o eso creí. El cielo ya clareaba, pero el sol aún no salía. No estaba en el paradero. Estaba detenido en medio de la carretera, en una curva entre los cerros, con la vegetación húmeda a los costados y la neblina pegada al parabrisas como un velo espeso. El motor estaba apagado, y lo más inquietante, la caja del tráiler estaba abierta, vacía. Me bajé de inmediato. La puerta trasera colgaba rota, con los precintos de seguridad tirados en el pavimento. No había rastro de la carga, ni un cartón, ni un solo empaque. Subí de nuevo al camión y sentí algo duro bajo el asiento. Saqué una pistola envuelta en una camiseta sucia. No era mía. No cargo armas. No me gustan. Estaba fría, con el seguro puesto. El corazón me golpeaba en el pecho. No entendía nada. Me sudaban las manos. El vaso de café estaba en el portavasos, casi lleno, como si no lo hubiera bebido. Intenté encender el motor. Funcionó. Miré el tablero. El odómetro marcaba más kilómetros de los que había recorrido antes de detenerme. Revisé el GPS y no había registro del trayecto entre el paradero y el punto en el que me encontraba. Como si todo ese tramo se hubiera borrado. Manejé hasta la siguiente caseta, que no estaba tan lejos. Cuando llegué, intenté actuar normal, saludé al cobrador y seguí de largo, sin mencionar nada. No quería levantar sospechas, no aún. Llamé a mi supervisor desde una gasolinera más adelante. Fingí que había tenido una ponchadura y que me detuve a repararla, que no me di cuenta cuándo ni cómo, pero la caja fue forzada. Me pidió que lo esperara ahí mismo y que no hablara con nadie. Llegaron 3 personas en una camioneta blanca sin logos. No eran de la empresa, eran tipos trajeados, con mirada de halcón. Uno de ellos me pidió que bajara y le entregara el arma. La revisó como si supiera exactamente qué buscar. ¿Tomaste algo en el paradero?, me preguntó sin rodeos. Un café, respondí. ¿Te acuerdas de algo más? Negué con la cabeza. Otro de los tipos se subió al tráiler y revisó la cabina. Al bajar, asintió en silencio. Esto no fue un asalto normal, dijo el primero. Esto fue una operación. No me dejaron hacer más preguntas. Dijeron que lo mejor era que me quedara callado, que no dijera nada ni a la policía ni a la aseguradora. Me dieron dinero para el silencio. Un sobre grueso, en efectivo. Esto no te pasó, me dijeron. No conoces a nadie, no viste a nadie, te quedaste dormido, punto. Les creí, no porque me convencieran, sino porque su tono no admitía alternativas. Regresé a casa esa tarde, temblando como si tuviera fiebre. Me duché 3 veces, pero seguía sintiéndome sucio. El café, ese maldito café, todavía me sabía en la boca. Semanas después me enteré de que la tienda en ese paradero había cerrado de un día para otro. Nadie supo por qué. Nadie recuerda a la señora. Como si todo hubiera sido parte de un teatro montado especialmente para mí. Desde entonces, ya no viajo de noche. Y si tengo que detenerme, no tomo nada que no traiga yo mismo. En esta carretera, lo más peligroso no son las curvas ni los robos. Es lo que te hacen creer que nunca ocurrió. No hay nada como la carretera Mexicali-San Felipe de noche. Es un trazo solitario entre desierto y silencio, donde el viento te susurra cosas que preferirías no escuchar. Me llamo Manuel, tengo 52 años y llevo más de 30 al volante de un tráiler. A estas alturas ya no hay mucho que me sorprenda. Eso creía hasta aquella madrugada. Todo empezó como cualquier otro viaje.
Eran cerca de las 8 de la noche cuando salí del patio de carga en Mexicali. Llevaba varilla rumbo a San Felipe. Pesado el cargamento, pero nada fuera de lo común. Mi compañero de ruta era Fermín, otro viejo lobo de carretera con quien siempre nos manteníamos en contacto por radio. Él iba unos kilómetros adelante, llevando una carga de madera tratada. Acostumbrábamos a hacer esa ruta juntos. Íbamos hablando como siempre, que si el calor, que si las pinches croquetas que venden en la gasolinera de San Matías, que si esta vez la carga no nos la pagarían tarde. Cosas de traileros. Al llegar al kilómetro 35, me dijo que iba a detenerse un par de minutos para revisar una llanta. Nos vemos en el descanso del 63, dijo. Es un punto acordado, cerca de una curva con sombra, una zona de tierra apisonada donde muchos camioneros se paran a fumar o a comer algo. Seguí avanzando a mi ritmo, sin problemas. El cielo estaba despejado, la luna en lo alto, alumbrando el desierto con ese tono azul metálico que hace que todo parezca detenido en el tiempo. El radio seguía encendido, pero Fermín no volvió a hablar. Lo llamé una vez, 2, 3, nada. Pensé que estaría ocupado o que había olvidado encender de nuevo la radio. Cuando llegué al kilómetro 63, algo me pareció raro desde el principio. El lugar estaba vacío. No había señales de que Fermín hubiera pasado por ahí. Ni las marcas de sus llantas, ni restos de aceite, ni siquiera un pinche envoltorio de burrito. Nada. Me bajé del tráiler y miré alrededor. Solo arena, matorrales y silencio. Esperé unos minutos, encendí un cigarro y lo volví a llamar. Nada. Empecé a preocuparme. Fermín no era de esos que se desvían o se pierden. Llevaba esa ruta más años que yo. Intenté marcarle por celular, pero la señal era casi nula. Entonces decidí hacer lo que nunca debería hacer un trailero de noche: regresar. Di la vuelta con cuidado y empecé a recorrer de nuevo la carretera en dirección contraria. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía un nudo en el estómago. Revisaba el acotamiento, buscaba señales de una volcadura, de un frenado brusco, algo, pero no había nada. Pasé el kilómetro 50, el 45, el 40 y nada. Ni una huella de que por ahí hubiera pasado un tráiler. Me detuve en el 35, donde supuestamente había revisado su llanta. Me bajé con la lámpara. Todo parecía intacto. Ni rastro de neumáticos, ni herramientas en el suelo, ni siquiera polvo alterado. Fue ahí donde empecé a inquietarme de verdad. Encendí de nuevo el radio. Esta vez, una voz crepitó entre la estática. Pensé que era él, pero lo que escuché me hizo detener la respiración. No llegues al 63. Era su voz, pero distorsionada, como si hablara desde una caverna. Luego, silencio. Volteé a todos lados. No había nadie. El desierto seguía igual de inmóvil, como si el tiempo estuviera suspendido. Tomé el volante con fuerza y decidí regresar una vez más al 63. Tenía que haberme pasado de largo, o él habría avanzado y yo no lo vi por la curva. Pero cuando volví a llegar, no había nada. Otra vez, aunque esta vez, noté algo nuevo. Un rastro de llantas, sí, pero no hacia la carretera. Estaban marcadas hacia la arena, hacia el monte. Como si el tráiler se hubiera desviado hacia el desierto. Algo imposible. La arena ahí es blanda. Ningún camión puede avanzar mucho sin atorarse. Pero ahí estaban las marcas, como hechas por algo muy pesado. Apagué el motor y bajé, lámpara en mano. Caminé siguiendo las huellas, que se perdían unos 20 metros adelante, justo donde el terreno se vuelve más arenoso. Y entonces lo vi. Un pedazo de lona verde, como las que usamos para cubrir la carga, medio enterrada en la arena. Me agaché a levantarla. Estaba mojada. Olía a químico, a algo que no supe identificar. Y entonces, entre la penumbra, vi una figura. Era un asiento de tráiler, destrozado, como si alguien lo hubiera arrancado de la cabina con una fuerza brutal. Y eso no era todo. Junto a él, encontré la gorra de Fermín, la que usaba desde hace años, toda deslavada. Tenía su nombre bordado, estaba manchada de algo seco, oscuro. Ahí fue cuando me entró el verdadero miedo. No había señales del tráiler, ningún rastro de su carrocería, ni luces, ni motor, ni espejos rotos. Nada, solo la gorra, el asiento y ese trozo de lona, como si algo lo hubiera tragado, arrancado de este mundo en silencio. Corrí de regreso al camión.
El motor no encendía. El radio estaba muerto. Saqué el celular y por primera vez tenía una sola barra de señal. Llamé a emergencias, pero la llamada se cortó antes de que pudiera decir mi ubicación. Decidí quedarme en la cabina, con la puerta cerrada. No podía arriesgarme a caminar por ese desierto de noche. Cada minuto que pasaba, sentía que algo me observaba desde el monte, como si hubiera ojos ocultos entre las sombras. A las 6 de la mañana, un convoy de la Guardia Nacional pasó por ahí. Me vieron y se detuvieron. Les conté todo. Me miraron como si estuviera alucinando. Revisaron el lugar, pero no encontraron nada. Ni el asiento, ni la lona, ni la gorra. Solo las marcas de mis pisadas en la arena. Les hablé de Fermín, de su tráiler, de su llamada por radio, pero no había registro de su paso por los puntos de control. En la bitácora de carga jamás salió de Mexicali. En la central juraban que nunca tomó el viaje, pero yo lo vi, hablé con él, lo escuché. Desde entonces no volví a manejar por esa carretera de noche. Cambié de ruta. Nadie ha vuelto a saber de Fermín. Su familia lo reportó como desaparecido y su expediente sigue abierto sin una sola pista. Solo yo sé lo que pasó, o al menos lo que vi. Y cada vez que paso por el kilómetro 63, no puedo evitar mirar hacia el monte, esperando ver algo. Algo que me diga dónde quedó mi amigo. O si sigue allá afuera, atrapado en ese punto ciego donde las máquinas, los hombres y el tiempo desaparecen. Mi mamá siempre ha sido miedosa. De esas que se persignan cuando pasamos frente a una iglesia y que lleva un rosario en la bolsa por si las moscas. Yo, en cambio, siempre he sido más escéptico. Pero lo que vivimos esa tarde en la carretera a Taxco me hizo replantear todo. No sobre lo sobrenatural, no, sino sobre lo que puede hacer la mente humana cuando nadie la vigila. Eran como las 4 de la tarde cuando salimos de Cuernavaca. Yo venía de visitarla un fin de semana y ella se empeñó en que nos fuéramos juntos a ver a mi tía Teresa, que vive en las afueras de Taxco. Compramos los boletos en la terminal, todo normal. El camión salía a las 5 y pasaría por varias comunidades antes de llegar a su destino final. Como siempre, mi mamá llevaba una bolsa llena de tortas, servilletas y hasta una botella de agua bendita en una bolsita con cierre. El conductor era un señor ya grande, moreno, con los brazos llenos de vello blanco y una voz ronca que saludó con amabilidad. Vestía un chaleco de esos reflejantes y un sombrero tipo pescador, como si fuera a manejar toda la tarde bajo el sol. Subimos y tomamos nuestros lugares cerca de la mitad del camión. Todo iba bien. El tráfico saliendo de Cuernavaca estaba pesado, como siempre. Gente que regresaba del tianguis, estudiantes, un señor que se quedó dormido casi al instante. Pasamos Tepoztlán y ahí fue cuando empecé a notar algo raro. El conductor no se metió a la carretera federal como normalmente lo hacen. En lugar de eso, tomó un camino estrecho, lleno de curvas, que bajaba por una cañada. Pensé que tal vez quería ahorrarse algo de tráfico, pero mi mamá me miró con inquietud. «Este no es el camino que siempre tomamos», me dijo en voz baja. Le respondí que seguramente era una desviación por obras o algún accidente. Pero mientras más avanzábamos, menos sentido tenía la ruta. El asfalto estaba en mal estado, había baches por todos lados, y los árboles formaban un túnel tan cerrado que apenas si entraba la luz. La señal del celular se perdió a los pocos minutos. Intenté acercarme al conductor, pero un letrero hecho a mano en cartulina, pegado detrás del asiento, decía: «No distraer al operador durante el trayecto». «¿Y si le preguntas por qué tomó esta ruta?», insistió mi mamá, apretando el rosario que siempre lleva en la mano. «No seas paranoica, mamá, ya vamos a salir de esta parte fea», le dije, aunque yo también empezaba a sentirme incómodo. Pasaron unos 20 minutos más sin ver un solo auto en sentido contrario. Ni una gasolinera, ni una tienda, ni una casa. Solo monte, arbustos secos y un aire denso que parecía pegarse a la piel. Y entonces lo noté. El espejo retrovisor, ese que siempre usan los conductores para revisar a los pasajeros, estaba volteado hacia el techo. No nos estaba vigilando. En su lugar, él conducía sin mirar atrás, con una concentración casi robótica. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo, como si hablara con alguien más, aunque no llevaba radio prendido ni auriculares.
Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver su rostro por el reflejo lateral de una ventana. Y fue ahí cuando el miedo se apoderó de mí. Ese no era el mismo señor que nos recibió en la terminal. Este era más joven, con una cicatriz en el cuello que parecía recién cerrada. Vestía la misma ropa, sí, pero su cara era otra. Lo supe con certeza. Era imposible no notarlo. Y nadie más en el camión se había percatado. La mayoría dormía. Solo una señora al fondo, cargando un costal, me miró fijamente cuando volví a mi asiento. «Ese no es el chofer», le susurré a mi mamá, y ella empalideció de inmediato. Quise usar mi celular, pero seguíamos sin señal. Pensé en pedir ayuda al resto de los pasajeros, pero algo me detuvo. ¿Y si estaban coludidos? ¿Y si no era el único en ese camión que sabía que íbamos por una ruta equivocada? Entonces ocurrió lo peor. El camión se detuvo en seco, en medio de un claro entre árboles, sin explicación, sin aviso. El hombre se levantó de su asiento y se giró lentamente hacia nosotros. Tenía los ojos completamente negros, como si los iris se hubieran diluido en la pupila, pero no era una anomalía médica. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado. «Todos abajo», dijo, con una voz seca, sin emoción alguna. Nadie se movió. Algunos comenzaron a murmurar, otros a mirar por las ventanas. Mi mamá me agarró del brazo con fuerza. «Tú no te bajes, hijo, por favor». Yo ya estaba de pie, decidido a encarar al tipo, pero entonces lo vi sacar algo del asiento del conductor, un machete envuelto en un trapo sucio. Dije, «Todos, abajo», repitió, esta vez con un tono más bajo, pero más amenazante. Fue entonces cuando la señora del costal se levantó y se bajó sin decir una palabra. Luego otro hombre, y otro más. No discutían, no preguntaban. Era como si supieran algo que yo no, como si esto ya lo hubieran vivido antes. Mi mamá y yo fuimos los últimos en quedarnos. Él se acercó por el pasillo, arrastrando el machete, sucio de óxido. «Tú y tu madre, abajo». Estuve a punto de abalanzarme sobre él, pero un ruido desde el monte me hizo detenerme. Era una camioneta, venía a toda velocidad. El conductor pareció dudar. Dio un paso hacia atrás y corrió hacia el asiento, encendiendo el camión de nuevo. No esperó a que nadie más subiera. Aceleró y desapareció entre los árboles. La camioneta se detuvo frente a nosotros. Era una patrulla de la policía estatal. Los agentes se bajaron y comenzaron a dispersar a los pasajeros. Algunos lloraban, otros estaban en shock. Uno de ellos nos miró y dijo, «No es la primera vez que pasa. Hace unos meses, otro camión tomó esta ruta y nunca llegó a su destino. Lo encontramos calcinado, con todos adentro. Creemos que es una banda, cambian al chofer y los llevan al monte para asaltar o peor». No pude decir nada. Mi mamá me abrazó fuerte, como si hubiera vuelto a nacer. Desde ese día no vuelvo a subirme a un autobús sin ver dos veces la cara del conductor. Y cada vez que paso por la carretera Cuernavaca-Taxco, me aseguro de ir en auto propio. Porque allá afuera no solo hay curvas y barrancas, hay rutas que no llevan a ningún lado, y hay gente que no es quien dice ser. No suelo tomar el autobús tan tarde, pero esa noche no tenía opción. Mis clases en la UNAM terminaron más allá de lo normal por culpa de una práctica en laboratorio, y el único camión que iba rumbo a Toluca salía a las 10:15. Había estudiado para un examen toda la semana, dormido apenas unas horas, y el cansancio me pegaba con todo. Mi mochila pesaba más que de costumbre, llena de apuntes, libros y un tupper con arroz que ya se había volteado 2 veces. Cuando subí al camión, noté que estaba casi vacío. Solo el chofer, un señor de barba cerrada, y yo. Elegí un asiento cerca de la parte trasera, junto a la ventana. ¿Vas hasta Toluca?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo. Sí, por favor, le respondí, ya con los audífonos puestos. La carretera estaba oscura y silenciosa. Afuera, los árboles pasaban como manchas negras y solo se distinguían por momentos cuando las luces del autobús los alcanzaban. Me concentré en la música. Cerré los ojos y traté de dormirme. No pasó ni media hora cuando el autobús redujo la velocidad. Abrí los ojos. Estábamos deteniéndonos al borde de la carretera, justo en un tramo sin paraderos ni nada alrededor, solo monte y una curva cerrada. «¿Qué pasó?», pregunté en voz alta, quitándome un audífono.
Voy a recoger a alguien, respondió el conductor. Me incorporé, extrañada. No había nadie. Ninguna silueta en el camino, ningún coche descompuesto. Nada. Solo la neblina empezaba a levantarse entre los arbustos. ¿Dónde? No veo a nadie. El chofer no respondió. Bajó del camión, dejó la puerta abierta y caminó hacia un punto oscuro al borde del monte. Me quedé sentada, inquieta. Revisé el celular, sin señal. Era normal. Estábamos en medio del tramo México-Toluca, kilómetro 33, más o menos. Pero algo no cuadraba. Me levanté, me asomé por la puerta y vi su silueta. Estaba hablando con alguien, pero no veía a nadie más. Volvió al autobús, pero no venía solo. Subió detrás de él un tipo flaco, de chaqueta verde y gorra. No me gustó cómo se movía, sigiloso, con la mirada clavada en el piso, sin decir una palabra. «Es mi primo, va a Palermo», dijo el chofer, como si eso explicara todo. Se sentaron adelante, juntos. Yo regresé a mi lugar, pero no me puse los audífonos. Algo en el ambiente había cambiado. Se sentía denso, como cuando sabes que algo no está bien, aunque nadie lo diga. Avanzamos por unos minutos más. Me concentré en observar sus reflejos en el vidrio del pasillo. El tipo nuevo no hablaba, pero le decía cosas al oído al conductor. Sus labios se movían y el chofer asentía, con esa seriedad que ya no me gustaba nada. Vi que la carretera se desvió. No tomamos el camino directo. El autobús se internó en una vialidad secundaria, más angosta, rodeada de árboles. No tenía sentido. Nadie va por ahí a esas horas. «Oiga, señor, ¿no se supone que vamos por la Federal?», me atreví a decir. No hubo respuesta. El autobús se internaba más y más en esa ruta siniestra. Ya no había luz de postes, solo la del camión cortando la niebla. El piso era de terracería. ¿Dónde demonios estábamos? Me levanté, fui hacia el frente y repetí: «Señor, este no es el camino». El chofer frenó de golpe. El tipo de la gorra se levantó también. Me miró de frente por primera vez. Tenía la cara huesuda, los ojos hundidos y una cicatriz mal cerrada en la ceja. No dijo nada, solo me observó. «Vente, mejor siéntate aquí adelante», dijo él, con voz calmada. No me moví. El chofer también se giró, y su expresión era distinta ahora. Había algo amenazante en su mirada. «Te vamos a bajar en un lugar más seguro», dijo, sin parpadear. Corrí hacia la parte trasera del camión, jalé mi mochila y me atrincheré entre los últimos asientos. Saqué un cúter que llevaba para cortar cartón. No era gran cosa, pero era algo. Ellos avanzaron hacia mí, despacio, como si supieran que no tenía a dónde ir. Entonces, el camión se sacudió violentamente. Algo nos había golpeado del lado izquierdo. Un tronco, o eso creí. Pero no había árboles tan grandes cerca. Aproveché el momento de confusión para correr hacia la salida trasera de emergencia. Empujé, no se abría. Pateé con fuerza y al tercer intento se soltó. Me lancé afuera, directo al lodo. Me raspé las rodillas, pero corrí como nunca en mi vida. Me metí entre los árboles, sin dirección, solo con el impulso de escapar. No escuché pasos, ni voces, solo mi respiración y el crujir de las ramas secas. Me oculté tras un tronco caído. El corazón me palpitaba en los oídos. Desde ahí vi las luces del camión apagarse. Escuché una carcajada, no del chofer, era la del otro. Esperé, conté hasta 100 varias veces. Cuando estuve segura de que no me seguían, salí y caminé hasta encontrar la carretera otra vez. Estaba sucia, sangrando un poco y con los pantalones destrozados, pero viva. Caminé hasta que vi luces. Una patrulla. La detuve a gritos, con los brazos en alto. Les conté todo. Me miraron raro, pero me creyeron al ver mi estado. Nunca encontraron el camión, ni al chofer, ni al tipo de la chaqueta. Días después, investigué. Me enteré de que no era la primera vez. Varias personas habían desaparecido en ese tramo, mujeres, sobre todo, siempre en autobuses nocturnos, siempre en rutas fuera de lo común. Yo sobreviví, pero nunca más volví a subir a un autobús de noche, mucho menos en esa carretera. Y cada vez que alguien me cuenta que va a Toluca en la noche, les digo lo mismo. Si el camión se detiene sin razón, si alguien sube y nadie lo espera, bájate. Bájate antes de que sea tu última parada.